Comenzando esta edición de Mesa Central por la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio, con T13 en vivo en todas nuestras plataformas. Y comenzando, ya lo decíamos, con Cristian Valdivieso, director de Criteria, que ya está en el estudio. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenos días, Iván. Bien, Deberíamos gracias. hacer una encuesta sobre Elvis Presley. Sí, mira. ¿Es Elvis Presley más popular que Michael Jackson, que Marcianeque? Yo creo que depende de los cortes etarios. No entiendo la risa por los Marcianeque. De los cortes etarios depende mucho. ¿Ah? Depende de los cortes. Oye, a todo esto vi la serie de Priscila Presley hace poco. Es buena. Creo que está en HBO. Sí. ¿En HBO? Visto desde los ojos de ella. La historia con Elvis. Ah, buena. Y la película también. ¿Y la película? Sí, yo vi la serie. La serie, claro. Buena. La película de Elvis es muy buena. Imagínate, se enamora de él como a los 14 años. Sí, pues. Bueno, ahí está contada la historia. Ahí está toda la dice, ¿cuál es tu canción favorita? Porque ella está con la superestrella. Gran historia. Podríamos seguir hablando de Elvis Presley, pero yo creo que la gente está más interesada en la encuesta de esta semana. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Oye, a todo esto la encuesta número 100 de Criteria. ¿Número 100? Sí, encuesta número 100 de las que hace ya algunos años empezamos como la primera encuesta sobre paneles online. Fíjate. Cuando era un Nobel encuestador. Exactamente. Jovenzuelo. Exactamente. Y siempre con el objetivo de levantar más bien las subjetividades sociales de opinión pública, más que exactamente predecir qué es lo que va a pasar. ¿Y cumplías 100 encuestas? ¿Tienes verdad que tienes noticias hoy? Noticias, siempre hay noticias, pues si no se pueden inventar también, pero... ¿Cómo se van a inventar las noticias? No se inventan, bueno, están las fake news, pues, Iván. La famosa fake news. Sí, ¿Qué es lo que nosotros somos un medio de comunicación serio. Bueno, por eso. Ya. Pero hay noticias, sí. Ya, vamos a contar. Pero partamos por analizando la entrega de hoy de la encuesta de Criteria. Exacto. Esta es la encuesta de pregunta abierta, es la mención espontánea de los candidatos presidenciales al 17 de agosto de este año 2025. José Antonio Kast tiene 29 puntos, sube 3 puntos porcentuales desde la quincena anterior. Janet Jara prácticamente empatada, sube 1 punto porcentual a 29, empatado con Kast. 15% de Evelyn Matei se mantiene en sus márgenes. 7 puntos para Johannes Kaiser, que baja 1 punto porcentual. Y Franco Parisi baja 4 puntos porcentuales, de 8 a 4 en 15 días. Sí, yo creo que hay 3 noticias quizá acá. Una es que si uno mira la curva larga que está en el informe, José Antonio Kast está en su mejor momento en términos de preferencias espontáneas. El 29% es su mejor performance. Claro, porque ahí en la pantalla alcanzan a ver desde el 8 de junio que tenía 20. La otra vez mostramos la curva larga, pero es media compleja de mostrar en pantalla. Entonces, efectivamente, está en su mejor performance. Ahora, para Jara también. Jara en esa época tenía 7 y tenía 29 ahora, pero pero el 6 de julio, esto es una semana después de la primaria, ya tenía 29. Exacto. Se ha mantenido. Después lo otro, bueno, y lo vamos a seguir viendo, Janet Jara tiene un porcentaje muy alto, significativo, importante de preferencias espontáneas, pero se mantiene. No logra, y ahí parece que está media atrapada todavía y no logra subir. Puede ser una buena noticia que se mantenga, pero una mala también. Exacto, porque ella necesita crecer. Evelyn Matei, digamos que el vaso medio lleno de Evelyn Matei es que esta quincena dejó de bajar. Venía bajando hace mucho tiempo, hace un buen rato. Sí, tenía 24 el 8 de junio. Claro, y tenía más antes en la tira larga. Sí, tenía más. Llegó a tener 30 en algún minuto, efectivamente. Claro, entonces, ahí venía bajando. Claro, y viene en las últimas quincenas, 17, 16, 15, 15. Entonces, para el de alguna manera, exactamente, vamos a ver si esto le implica un rebote o le implica quedarse ahí en esa posición, pero está claramente consolidada en el tercer lugar. Johannes Kaiser no se mueve. Prácticamente no se mueve, bajo un punto. Y lo que sí... Pero no se mueve tampoco en la serie que alcanzamos a ver, en esta gráfica, digamos. 7, 6, 8, 7, 6, 8, de preferencia espontánea, efectivamente. Sí. Efectivamente, que coincide bastante después, vamos a ver con lo que marcan las papeletas. Es decir, tiene un público muy fiel, pero acotado. Fiel, pero poco. Exacto. Por ahora. Franco Parisi. Esto es la otra noticia. Claro, Franco Parisi baja de manera significativa 4 puntos. Tenía 8 en preferencia espontánea, había dado un salto importante y baja a 4 puntos. Yo creo que esa es la otra noticia que vamos a ver si se refleja también en la pregunta sobre papeleta, que la vamos a ver más adelante. Vamos a ver. Sigamos viendo las gráficas de la encuesta de hoy. Este es el gráfico lineal. Para la gente que está en la radio no lo va a entender. Pero es la mención en pregunta, única mención en pregunta abierta, pero la línea más larga, ¿no? Pero acá es ¿quién crees que será el próximo presidente? ¿Por qué es importante la creencia? Esto no es la preferencia. No, es quién crees. ¿Quién crees que va a ganar? Independiente de por quién quieres votar, quién te gusta, quién crees. Bueno, porque de alguna manera va marcando el tren de la carrera y va de alguna manera marcando el contexto, las posiciones y los tonos que la gente empieza a mirar principalmente. Cuando la gente mira que hay alguien que está en una posición tan ganadora, tiende
tiende a mirarlo más y a preguntarse, bueno, ¿qué habrá ahí? Independiente de si estoy votando o no. Y lo liderar otro, esta pregunta te da una cierta ventaja y marca el estado de ánimo. Marca el estado de ánimo. Y lo otro es que refuerza muy, muy significativamente a tu base de apoyo. Y en esto, José Antonio Kast tiene 42. O sea, no, claro, lo de José Antonio Kast es muy notable en términos de que desde julio, desde el finales de julio hasta ahora, pasó de tener 27 a tener un 42 y claramente ser quien más, esto no mide adhesión, pero quien más manda en el imaginario de quién va a ser el próximo presidente de la República y llega a un 42%. Claro, se ha ido poniendo como favorito, por decirlo muy así, favorito, ¿no? exacto. Janet Jara, que llegó a tener 34 en algún minuto, está primera después de la primaria. Claro. Ahora baja a 31 ya y queda claramente en una segunda posición respecto a José Antonio Kast, que le saca 11 puntos en este imaginario respecto de quién cree la gente que va a ser el próximo presidente. Claro, y este liderazgo, Evelyn Matei en abril tenía 40 puntos en ese liderazgo, la primera era lejos. Era como lo que está hoy día prácticamente José Antonio Kast. Claro, exacto. Y ahora tiene 10 puntos, exacto. O sea, hay un 10% de la gente que cree que va a ser. Johannes Kaiser, súper parejo, pero en 3, digamos. Sí. O sea, en febrero tenía 11 puntos, que en febrero fue cuando subió. Sí. ¿Te acuerdas? Ahora, la gran ventaja de Franco Parisi termina con 3 puntos en esta. La gran ventaja de esto es que mientras tú estás tan arriba en el imaginario, tu base electoral sigue muy segura. Pero la desventaja es que estás demasiado expuesto. Es decir, aquí la noticia no es que tú sigas bien, sino que la noticia es que te caiga. Y de alguna manera eso te pone en una posición algo incómoda y en una exposición superlativa respecto a los otros. ¿Qué es lo que Evelyn Matei sufrió? Que es lo que Evelyn Matei sufrió y es lo que de alguna manera vemos hoy día en las arremetidas que tiene el mismo gobierno respecto de José Antonio Kast. Claro. Hoy día el gobierno no está mirando a Evelyn Matei, está mirando claramente a José Antonio Kast, a quien imagina en una eventual segunda vuelta con Janet Jara, y por lo tanto tiene que empezar a hacerlo descender o bajarle la espuma. Por decirlo así, en ese 42 que marca José Antonio Kast está la explicación de por qué Camila Vallejo dice estuvo 12 años, 16 años de diputado y fue irrelevante. Exactamente. Camila Vallejo, el ministro Elizalde, o sea, hay una andanada importante del gobierno que en otro minuto le tocó a Evelyn Matei. Vamos a ver. En la siguiente lámina de la encuesta Criteria, esto es disposición de voto hacia partidos políticos. Sí. Si hubiese elecciones para diputados y senadores el próximo domingo, ¿cuál de las siguientes frases representa mejor tu posición respecto de los candidatos de los siguientes partidos políticos? Creo que sí votaría por candidatos de este partido. Claro, aquí hay 4 alternativas, Iván. Hay 4 alternativas y nosotros graficamos la más dura, el voto más duro por los partidos. O sea, creo que sí votaría. Claro, el más duro, exactamente. El más duro, el Partido Republicano tiene 25. Esto coincide con otras preguntas que hemos hecho en encuestas anteriores. Sí. 25 tiene el Partido Republicano, 17 Renovación Nacional, 15 el Frente Amplio, 15 la UDI, 15 el Partido Comunista, 14 el Partido Socialista, que es más o menos lo mismo, 12 el Partido Nacional Libertario, 11 el PPD, 10 la DC, 10 el Partido de la Gente, 10 el Partido Demócratas, 9 Social Cristiano, 9 Evópoli, 8 Radical, 8 Partido Liberal, 7 Federación Regionalista Verde Social y 7 Amarillos por Chile. Sí. 25 el Partido Republicano. Sí, no, tiene un nivel de adhesión alto, es como marca, hoy día está rentando y rindiendo muy bien. Está rindiendo esa marca, claro. Está rindiendo muy bien. Y si tú sumas... Si fuera aceite, estaríamos vendiendo como locos. Como locos, claro. Sí, exactamente. No sé si estarían las grasas saturadas o no, pero estaríamos vendiendo como locos. Ahora, otra cosa es la calidad de la aceite. Claro, exactamente. Si de maravilla. La gente, 25% estaría comprando. Exactamente, o pepita de uva. Ahora, si tú sumas a los republicanos con los nacionales libertarios, llega a un 37%, que es la coalición que se armó hoy día, ¿verdad? Y que se inscribió como pacto. Los nacionales libertarios tienen 12%. Y sumamos los socialcristianos también. Y los socialcristianos tienen un 9%. O sea, ya tienes 37 más 9. 46. 46. ¿46? Sí, el pacto, sí, con intención. Otra cosa es que efectivamente se materialice en votos. Claro. Exacto. Tú sumas renovación con la UDI, tienes 32. A eso tienes que agregarle Evópoli, que tiene 9. Claro, porque aquí o sea, la respuesta es, creo que sí votaría por candidato de ese partido. Claro. Otra cosa es que le tengo que poner nombre y apellido. Claro. Cristian Valdivieso, del Partido Republicano en tal distrito. Exacto, y además esto no suma 100%, sino que uno puede tener intenciones de una texto. Claro, no suma 100%. Necesariamente, exactamente. Claro. Cada partido suma en sí mismo 100 porque hay 4 alternativas, ¿verdad? Creo que sí, creo que es poco probable o nunca votaría. Entonces cada partido tiene 100. Exacto. Pero la adhesión mayoritaria está en el Partido Republicano hoy día, que como marca, como dices tú, si fuera aceite estaría vendiendo harto, de manera importante. Y eso ayuda a los candidatos, pero también se explica por la posición que acabamos de ver de José Antonio Kast. ¿Sí? ¿Lo de Kast contamina esto? ¿O la posición relativa al Partido Republicano favorece a Kast?
¿Qué es más probable? No, yo tengo la impresión hoy día que José Antonio Kast es un activo del Partido Republicano en mayor medida que el Partido Republicano es un activo para José Antonio Kast. Siguiente lámina de la entrega criteria de hoy. Si la elección presidencial fuera este domingo, ¿por cuál de las siguientes candidaturas votaría? Esto es papeleta cerrada. Esta papeleta va a cambiar, ¿no? Esta papeleta a partir de mañana, digamos. Exacto, desde cuando la empecemos a mostrar en las próximas semanas. En las próximas semanas, sí. Claro, tiene que cambiar porque ahora va a incluir a los candidatos reales. Claro, digamos. en esta papeleta ya estaría faltando Harold Mine-Nichols, al menos. Que dice, claro, que ya declaró que había juntado las firmas. Ya. Marco Enrique está porque ya juntó las firmas y no sabemos si Artés la va a conseguir. 31 Jara, tenía 30 la quincena anterior, 29 José Antonio Kast, que recupera los 4 puntos que había perdido la quincena anterior, Matei se mantiene en 16, Kaiser baja de 8 a 7, Parisi vuelve a bajar en esta pregunta de 10 a 6 y Marco Enrique Minami baja de 2 a 1, 10 puntos de nulos o blancos. Sí. O sea, Jara liderando la primera vuelta, pero prácticamente empatado con... Esos 2 puntos están dentro del margen de error, ¿no? Sí. Exactamente, y llevándose toda la votación hasta ahora de izquierda, porque Marco no marca prácticamente nada. Una pregunta que se deben hacer los comandos de los otros candidatos que no son Franco Parisi. ¿Para dónde se van esos votos cuando Franco Parisi pierde aquí 4 puntos porcentuales o pierden la otra mención espontánea también? Algo así, como 4 o 5 puntos porcentuales. ¿A dónde va eso? Bueno, van a distintos lugares, pero en este caso algunos van a José Antonio Kast. ¿Sí? Sí, algunos van a José Antonio Kast, otros incluso pueden ir a Janet Jara. Pero no sabemos qué es lo que puede pasar porque en el caso de Parisi, cuando fue la segunda vuelta del 2021, él llamó a votar por José Antonio Kast y resulta que la mayoría de sus votos se fueron a Gabriel Boric. Entonces, es una votación muy Parisi en algunos de los casos, pero que no necesariamente obedece a las indicaciones de Franco Parisi. No es de izquierda ni de derecha, es muy Parisi. Es muy Parisi, pero que no obedece a los mandatos de Franco Parisi. Finalmente no le pertenece. Que es una mala noticia. O sea, es una buena noticia porque él dice que no es de izquierda ni de derecha, pero por otra parte es una mala noticia no tener ningún contrato de adhesión de esos votos, digamos. Exactamente. Y a lo mejor por eso que intentaron poner a Pamela Giles, de manera de poder entrecentrarlo y agarrar algo de votos más de izquierda o independiente. Por eso que el gobierno probablemente no le molesta tanto que los votos de Parisi se vayan a José Antonio Kast, porque en la medida que José Antonio Kast pasa a la segunda vuelta, esos votos podrían ir incluso a Janet Jara, como fueron ya una vez donde Boric, después de haber votado por Parisi. Ahora, dicho eso, lo de Janet Jara se mantiene en un buen lugar, pero está estancada. Ella necesita crecer. Aquí podemos hablar de techo, ¿no? O sea, hasta ahora no ha roto el techo, no ha logrado romper el techo. Y desde esa perspectiva es una mala noticia estos últimos 15 días porque ella necesita pedalear, necesita, como dijo Jimena Jara en algún minuto, pasar cambio y tener una propuesta. Yo tengo la impresión de que ella ha seguido rizando el rizo, por decirlo de alguna manera, respecto de ese mismo tono. Claro, acelerar, cambiar de marcha. Es que lleva 2 semanas metida como en controversia respecto a sus dichos, digamos. Es una mala noticia. De vuelta en lo de Parisi, hay una entrevista hoy día en DF+, de Franco Parisi, la periodista Fernanda Paul. Está buena esa entrevista. Y le falta hacerle un queque nomás a Pamela Giles, obviamente, si entró a su partido y toda la cosa. Yo creo que ahí está, independientemente de que lo que declara Franco Parisi es que quiere pasar a la segunda vuelta y ganar la elección y todo eso, pero más allá de eso, quiere armar una lista parlamentaria que sea lo suficientemente potente para que le dé algunos votos que puedan ser los votos bisagra en el próximo Parlamento, digamos. Porque precisamente declaran no ser ni de izquierda ni de derecha. Claro, y como votos bisagra tienes mucho poder de negociación. Está ahí justo en la bisagra para abrir o cerrar la puerta. Exactamente. Ahora, da la impresión, por lo menos hasta ahora, que no es claro cuánto le aportó sumarse a Pamela Giles. Van a tener que construir un relato un poquitito más digamos, atractivo, sofisticado, como queramos llamarlo. Pero hasta ahora no está claro lo único que le haya aportado. Lo único que tenemos entre la quincena anterior y esta es que entró Pamela Giles a su comando, o sea, se inscribió en el PDG, claro, que habló de esto de enchular a la vieja, que después lo explicó en la misma entrevista que dices tú, que se refería a una camioneta y no a las mujeres. Claro, porque la frase completa es si quieren se compran una camioneta nueva o enchulan a la vieja. O enchufan a la vieja. Porque él dice ahora que está hablando de la camioneta. Claro. Parece que alguna gente lo interpretó como una... La mayor parte de la gente lo interpretó como una alusión a la señora del minero. Una misoginia, exactamente. Una conducta o una actitud. Misoginia, machista, lo que sea. Exacto. Entonces, pero por ahora aparentemente no le rindió. Siguiente lámina. Hay que ver qué es lo que pasa. Hay que ver qué pasa con Franco Parisi. Ya, siguiente lámina. Escenario de segunda vuelta, si este domingo fueran las elecciones, ¿por cuál de las siguientes candidaturas votarías? Y hay 2 fórmulas de segunda vuelta. José Antonio Kast, enfrentado a Janet Jara, saca 47 contra 35. ¿Esto en base 100 sería cuánto? 57-43.
Ya, harto. Harta diferencia. Harta diferencia. Sí, no, claro. Claro, porque hay un 18% de nulos o blancos que... Claro. Ayer me preguntaban, ¿es verdad que los nulos, los blancos se pasan a la mayoría? No, no es verdad. Nunca ha sido verdad. No, los nulos o los blancos no son votos válidamente emitidos, se sacan. De hecho, cuando se calcula el porcentaje, se sacan esos nulos. Claro. Por eso decimos en base 100, es sacando ese 18 de nulos o blancos, y ahí José Antonio Cast llegaría a, ¿cuánto dijiste? 57-43. Eso sería. Exacto. Evelyn Matei contra Janet Jara. ¿Ah? Perdón, Iván, te fijas que Janet Jara solo sube a 35, tenía 31 en la papeleta general, claro. Y sube a 35, o sea, es muy poco el trecho que logra avanzar en una segunda vuelta. Por eso que creo que está complicada esa candidatura en el sentido de que en algún minuto ellos debieron haber pensado que teniendo una sola candidata de la izquierda debían intentar acercarse al triunfo en primera vuelta, sacar 45%, o sea, restado los otros votos, podéis acercarte al 50%. Pero esto que para la izquierda hace sentido, digamos, es posible en un escenario electoral como el chileno. O sea, no ahora, pero no ahora, parece que no ahora. Exacto, si en otro momento tú sumás a Guillermo con Beatriz Sánchez, a lo mejor claro, te acercaba. Es poco esto, a eso me refiero. Sí, es sorprendente, ¿eh? Sí. Son 4 puntos más nomás. Sí. Es verdad, ahora, 4 puntos porcentuales. Es lo que tiene el presidente Boric. No sé si habría un candidato de izquierda que estaría rindiendo mejor hoy día que Janet Jara. Entonces tampoco nos confundamos en poner el problema necesariamente en la candidatura o en la candidata. Es cierto. Habría que ver, por ejemplo, qué hubiera pasado con Tomás Bodanovich, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, o con Carolina Toá o con otros, independientemente de dónde, efectivamente. Evelyn Matei contra Janet Jara. Evelyn Matei saca 42 y sube 2 puntos porcentuales respecto de la quincena anterior, y Janet Jara 33. Aquí es raro esto, ¿eh? No, porque Evelyn sube Matei saca menos que Cast, pero Janet Jara también saca menos. Sí, hay más nulos. Hay más gente que se va a nulo, se va a blanco. Esos son votantes de Cast que no van a votar por Evelyn Matei. Exactamente, probablemente, ¿no? Exactamente. Entonces, la diferencia entre Evelyn Matei y Janet Jara es parecida a la que tiene Cast con ella, porque la de Matei con Jara es 56-44. Claro. Es parecida por esa diferencia que la diferencia de número es prácticamente 9-10. Llevado a base 100. Y llevado a base 100 es la misma diferencia. Y esa es la mala noticia al final del día para Janet Jara, que puede hacer una razonable primera vuelta hasta ahora, pero no se ve por dónde puede ganar al día de hoy la segunda vuelta. Es interesante esto porque vamos a ir al tiro a la última lámina, pero este resultado, este techo, no parece tener que ver con las controversias sobre la nacionalización del cobre ni los retiros de fondos, digamos. Porque viene de antes. Claro, digamos. Pudiera no tener que ver, pero al mismo tiempo las controversias le impiden pasar cambios o cambiar o ampliar su territorio, empezar o contar una historia, empezar a pedalear, contar otra historia, contar por qué quiere ser presidenta y cuáles son los sueños de país que ella tiene. Y eso no es claro hasta ahora. Sí, pero las últimas 2 semanas se pasó dando explicaciones. Ya, última lámina de la criteria de hoy que estamos revisando con su director Cristian Valdivieso. Preferencia de posición política. Esto es, para las elecciones presidenciales, ¿prefieres votar por un candidato que se posicione políticamente en la izquierda? Un 12% de la gente dice que sí, que prefiere votar por un candidato de izquierda. Un 15% por un candidato de centro-izquierda. Sí. Habría que ver qué piensa la gente de Janet Jara. Digamos. Un 14% por un candidato de centro, habría que ver quién se posiciona en ese puesto. Un 15% por un candidato de centro-derecha y un 28% por un candidato de derecha. Sí. Yo creo que esto es el mejor, no sé si esta pregunta se ha hecho antes, pero debe ser el mejor resultado de la derecha en impresionante, sí. Años, décadas, no sé. Por eso yo partía diciendo, bueno, primero, si tú sumas derecha y centro-derecha, te da un número mayor. O sea, mira, solo derecha te da 28%, izquierda más centro-izquierda te da 27. O sea, imagínate que solo derecha te da un 28%. 28. Y sumado a la centro-derecha te da 43. Exactamente. Bueno, y ahí tú ves varias 43. Cosas. Pero primero, y independiente solo un 16. Entonces, por eso que es interesante el tema de las subjetividades, porque no son identidades fijas lo que tiene la gente. En la época del estallido social y para la primera convención, la gente lo único que quería era votar por independiente. O sea, la gente que está adscrita políticamente o a partidos o a identidades políticas, no, nada. Acuérdate cómo terminó la convención, que ya venía maltrecha, pero igual terminaron muy orondos, muy orgullosos, gritando: el pueblo avanza, el pueblo unido avanza sin partido. Sin partido, exactamente. ¿Te acordás? Exactamente, como rompiendo los clivajes, se acabaron los clivajes izquierda-derecha. Bueno, el clivaje no es exclusivo, pero sigue siendo un clivaje importante el izquierda-derecha. Y lo otro que te muestra es por qué la necesidad de Janet Jara de avanzar hacia el centro y la necesidad de Evelyn Matei también de avanzar hacia el centro, porque de alguna manera Evelyn Matei, si logra pasar a segunda vuelta, ya tiene más o menos cubierto el flanco derecho. Claro, si pero es en el centro, hay un 14% en el centro, y los independientes, que son los que están definiendo las posiciones. 30 puntos, hay 30 puntos ahí, sí. Claro.
Por claro, eso si Matei capturara el centro ya sería más que la derecha. Claro, y ahí la tensión es quién es más centro hoy día. La democracia cristiana y todo lo que intenta Janet Jara, o demócratas, amarillos, que es lo que estaba buscando el Matei. ¿Te fijas? Porque de alguna manera la derecha dura está claramente instalada. Y de hecho el 28% se parece bastante a lo que obtiene José Antonio Kast. Si uno le pregunta al presidente actual de la democracia cristiana, aparentemente no están cómodos contar en el centro, no, sino más bien derechamente a la centro-izquierda. Sí, así es. Pero hay un espacio ahí, que es una subjetividad, que dice soy de centro, y por lo tanto quien gane esa narrativa tiene un porcentaje importante. Eso es interesante de cara a lo que pueda venir en los próximos días, cuando ya estén en carrera los candidatos que efectivamente terminarán en la papeleta. Entrega de la encuesta Criteria de hoy con Cristian Valdivieso. ¿Va a hacer algún anuncio o no? ¿Algún anuncio? Sí, por verdad. Encuesta? Vamos, mira, nuestra encuesta número 100. Porque cumpliste 100 encuestas. Claro, no 100 años todavía, pero 100 encuestas. Y vamos a empezar a publicar nuestra encuesta ahora de manera semanal durante este año electoral. Bueno. Y eso es interesante. Se me había olvidado, Iván, buen anuncio. Y obviamente lo vamos a hacer por las pantallas de Canal 13 y en Mesa Central. No siempre, para que no se preocupen, voy a estar yo aquí molestando. Porque no solo por mi descanso, sino que para el descanso de las audiencias. Te reconoce que es para tener algunos domingos con tu familia, que está muy bien. Sí, está muy bien. Ya, pero bueno, o sea, la próxima semana tenemos encuesta. Así es, tenemos encuesta. Buena noticia, ¿no? Bueno. Sí. Así. ¿Le gusta a la gente esto? Y vamos a ver qué pasa con la primera papeleta, comillas, real. Le gusta a la gente la encuesta y le gusta que haya encuesta y le gusta a la gente que esté Valdivieso explicándola. Así que no sé qué vamos a hacer con tu descanso, pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa el próximo domingo. Hacemos Mesa Central por la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio, con T13 en vivo y todas nuestras plataformas y también con nuestros auspicios. Análisis hoy con Cristian Valdivieso, que ya estuvo en el bloque anterior, director de Criteria, con Max Colodro. ¿Cómo estás, Max? Muy bien, buenos días, Iván. Enrique Quique Mujica, ¿cómo estás, Quique? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Oye, en el WhatsApp colaborativo escribió la diputada Pamela Giles. Dice que nos dedicamos no sé cuánto rato a decir que ella era la culpable que bajara Franco Parisi. Pero yo no dijiste eso. No, yo no recuerdo haber dicho eso. Dije, entre las cosas que pasaron esta quincena, está eso. Sí, a lo mejor hubiera sido, si hubiera subido Franco Parisi, como ha subido en otras ocasiones, hubiéramos dicho el apoyo de Pamela Giles. Es que en época de campaña la gente se pone susceptible. Sí, por eso. No, pero le quedan 100, no sé, como 100 días para la elección. 7 minutos y medio. 90 días. Sus condiciones pueden hacerse notar. 7 minutos y medio fue. Sí. Lo cronometró. Sí, precisemos 7 minutos y medio. Ya. Saludos a la diputada. No se ponga, diputada, no se ponga. Ya. Dicho eso, Max Colodro quería comentar la encuesta. A mí me parece interesante que esta encuesta de algún modo muestra una cierta consolidación. Efectivamente, tú miras las 4 últimas encuestas que muestra Cristian de Criteria y se ve un escenario bastante parejo con 2 figuras relativamente consolidadas ya, que son Jara y Kast por un lado en primera vuelta, y también con los escenarios de segunda vuelta también consolidados. Bien, es decir, sí, están variando poco y la gran pregunta es, en estas 12, 13 semanas que quedan de campaña, ¿podrá existir algo, algún factor, algún elemento, alguna sorpresa en las campañas de los candidatos que no están en la primera línea, en la primera fila, en la primera opción, que pueda revertir, modificar este escenario que ya empieza a consolidarse? Yo creo que esa es una de las preguntas centrales. Vamos a tener a partir de mañana ya formalmente a Harold Nichols, a Marco Enrique, eventualmente Parisi, Artés tiene eventualmente la posibilidad de estar también. Mira, sí, yo no sabía. No había... parece que está ahí en la quema. En la quema, viendo pegando en el palo. Si le dan las firmas o no. Pero yo creo que la gran interrogante a partir de estos datos es si puede haber algo que en estos 12, 13 semanas, como te decía, pueda modificar eventualmente un escenario que parece cada vez más cercano a la consolidación. Sí, quedan 13 semanas exactamente. 13 semanas para la elección parlamentaria de primera vuelta, Quique. 13 CADEM, 13 Criteria, 13 encuestas. Sí, porque... Claro. Sí, empezamos semana a semana. Lo otro de los números que ustedes lo analizaron súper bien, las presidenciales, es la adhesión a la oposición, a la derecha. En este caso, yo esto lo ampliaría más que solo decir que ampliación a la derecha, sino que más bien el disgusto con el gobierno, que puede tener distintos signos. Pero, claro, la duda después de ver esos números, y hay una duda que hay, sobre todo en el mundo de la centro-derecha, en el mundo empresarial también, que vota en su gran mayoría por la derecha, es esto de las 2 listas separadas de la derecha. Con esa adhesión, claro, si se la farrean, es como farrearse un partido donde podéis ganar 4-0 y por distintas razones, errores, termináis perdiendo 3-2. Yo creo que en eso vino un respiro, un alivio, cuando hace 4 o 5 días
Jaime Mulé anunció que la Federación Regionalista Verde y Acción Humanista se iban a una lista separada. Yo creo que respiraron tranquilos, ¿no? O sea, aliviados más bien en la derecha, ¿no? Sí, y también en la Democracia Cristiana yo creo que se quedaron comiendo esos pedacitos que dejaron los que se fueron. Oye, porque agrandaron la lista que ellos le llaman la mayoritaria. Al irse ellos quedaron más cupos. La izquierda en rigor va a llevar 3 listas. Porque son las dos del oficialismo. Tiene la mayoritaria, como dijo Paulina Claro, Bárbara. la mayoritaria, la de Frente Regionalista la Federación Verde Regionalista con Acción Humanista, y la de Partido de Igualdad con Partido Humanista. Claro, son tres. Son tres listas. Son 3 listas. Sí. Más 2 de la derecha. Más 2 de la derecha. 2 de la derecha, una de amarillo. La del Los Partido de la partidos que van Gente, solos. se supone, 7. Claro. Claro, lo que pasa es que en el Senado una lista alternativa en una región fuerte, porque estos partidos en algunas regiones son fuertes, pero no le da para ganar, pero te pueden hacer perder. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con Miguel Ángel Calisto? Claro. Porque Miguel Ángel Calisto ya era más o menos evidente que iba a juntar 200 firmas de manera más o menos rápida. La juntó. Va a ir como independiente fuera de pacto. Tiene que ganar. Es pesada la tarea para un independiente fuera de pacto en términos de la cantidad de votos que tiene que juntar. Ahí puede eliminar a alguien de mismo de Chile Vamos. Claro. Ahora, él, cuando fue electo por la Democracia Cristiana, digamos. Claro. Y parece que tiene mucho respaldo en la zona y esa es la razón por la cual el Partido Demócrata se estaba jugando porque él participara de la... Oye, pero mira, porque además es distrito circunscripción. Sí, o sea, tienen claro. el mismo padrón electoral. Exactamente. Para senador y para diputado. Claro. Entonces, él debería aspirar a repetir su votación que fue masiva hace 4 años. No, lo que iba a decir es que Aysén tiene, la vez anterior más o menos votaron 40.000 personas. Es una circunscripción muy chiquitita y con voto... Fácil de hacer campaña. Claro, y con voto voluntario baja votación. Por eso que él tiene que conseguir para ser candidato solo 200 firmas. Es algo bastante absurdo. O sea, el 0,5 de la última votación. 200 firmas de 40.000 más o menos. Claro. Entonces, creo que es un tema que va a haber que darle vuelta. Hoy día el padrón electoral está en 15,5 millones más o menos, o 15.700.000. Y resulta que para ser candidato a presidente tú necesitas solo 35.000 firmas. Claro, es muy poquito porque está calculado sobre la votación del 2021. Del 2021. Entonces, ahí hay algo que es un poco anómalo porque debiera haber... No digo que esté mal, pero pensando en el padrón real y en la votación de voto obligatorio, ¿verdad? Las 35.000 quedan bien cortitas. O sea, en 4 años más va a necesitar 70.000. Si es que no Más cambia, o menos, exactamente, ¿no? El porcentaje si sigue siendo el mismo, 0,5 va a necesitar como el doble, 70.000. Como el doble, como 70.000. Y en pero... Aysén necesitaría 400. Ahora sí, a lo mejor, para efectos de no contaminar la discusión, a lo mejor habría que poner algún requisito más, porque o sea, el Quique estuvo a punto de inscribirse para buscar patrocinios, digamos. Sí. Y era fácil. Podría haber dicho, fui candidato algún día. Oye, lo otro que me llama la atención es que está todo el quiz del asunto del problema de la campaña de Matei, es cuando la gente se llama entre derecha y centro derecha, ¿cuáles son las diferencias? Parecen obvias, pero no son tan obvias cuando el centro además en una posición geográfica que uno la tiende a pensar que están al medio, pero cuando hay extremos más potentes, el centro, claro, como bambolea, pero porque lo que no han podido definir es por qué Kast pasó por arriba de la campaña Matei y está esto, cuando tú preguntas las diferencias, no son tan ostensibles como pretende ver el comando Matei. Pero las percepciones ciudadanas son aparentemente consistentes con el resultado electoral, porque efectivamente la gente que se define de derecha claramente es distinta y mayoritaria hoy día frente a la gente que se define de centro derecha. O y sea, de alguna manera eso es... A la gente la diferencia le hace sentido. Claro, esa diferencia le hace sentido y esa diferencia se expresa electoralmente en que Kast pasó efectivamente por encima y hacia adelante al liderazgo de Evelyn Matei. Va a estar en el siguiente bloque, en 2 bloques más, Diego Chalper, que se cambia de circunscripción y viene de distrito, se viene al distrito 11. Que es la madre de todas las batallas para la derecha. Tienen 5 de 6 diputados. Claro. Y ahí va la pelea. Sí. Esa es una pelea hegemónica en un sentido. Es una pelea importante, sí, efectivamente. Entonces vamos a ver qué es lo que termina pasando en esa circunscripción. Pero hasta ahora lo que vemos es que las peleas y las tensiones de las más de una lista van a poner, creo yo, en jaque a las listas mayoritarias o principales en la medida que hayan rostros visibles muy importantes. Y eso recién, o conocidos o relevantes. Y eso recién lo vamos a ver el lunes. Claro. Es decir, el Frente Regionalista Verde Social va a mellar las posibilidades de la lista oficialista mayoritaria hoy día, depende de a quienes pongan. Claro, por lo pronto Mulet es competitivo. Es competitivo. Y va a ser candidato a diputado. O sea,
precandidato presidencial y va a competir. Ahí tienes un problema. Sí. Naranjo, si va con ellos. Naranjo, el socialista, Jaime Naranjo. Puede ser competitivo. Alejandro Navarro es el otro nombre que me dio Mulet como posible. Jorge Sharp en Valparaíso. Jorge Sharp ya está definido. Alberto Mayol no sabemos, pero iría por Valparaíso acompañando a Sharp. Sería dupla esa. Claro. A ver, Jorge Sharp puede dejarla grande en una circunscripción que ya está difícil, digamos. Con el 10% tiene mucha votación. Con el 10% te pueden real. Que se lleve el 10, el 15. Y con una izquierda, digamos que acotada o a maltraer, por decirlo de alguna manera, la pelea va a ser muy dura ahí porque te está repartiendo no mucha votación potencial. Entonces, la no concentración de los votos puede tener efectos inesperados hoy día. Ahora, los otros que están esperando son los views de la lista mayoritaria, los que quedaron fuera de los 183 cupos. Esos también, si van a llegar a tocarle la puerta a Mulet, ¿Cuántos puede ser? Pues todavía hay plazo. Esto pasa hasta mañana a la medianoche. De hecho, todavía le pueden pedir espacio al Partido Humanista y al Partido Igualdad incluso. Claro. No es descartable que lleguen hasta allá, digamos. Claro, tienen todo hoy día y todo mañana. Tienen dos posibilidades más para hacerlo. Ya, pregunta, ¿cuánto afecta la polémica de gobernar por decreto? ¿Piensas tú a José Antonio Kast o el debate, Max? Por lo que veo en los números de esta semana, aparentemente no lo afectó a José Antonio Kast. Yo creo que lo afecta en el sentido de que muestra todavía que hay errores no forzados importantes en los candidatos. Y que los candidatos se enredan y se meten en polémicas que, si no los perjudican en términos de números, los complican en términos de su posicionamiento. Como de relato, así. De relato, de posicionamiento. Yo sinceramente revisé varias veces las palabras de José Antonio Kast. No, en ninguna parte confirmo que haya planteado que va a gobernar por decreto, o que se vaya a saltar la Constitución y la ley, o que se vaya a saltar las prerrogativas de lo que es la potestad reglamentaria. Pero lo que sí confirmo es que José Antonio Kast no tiene claro todavía aparentemente que es quien está encabezando las encuestas y que por lo tanto todas las miradas y todos los dardos y todos los intentos de bajar y de golpearlo se concentran en buena medida en esa candidatura y por lo tanto debiera, a mi juicio, tener mucho más cuidado en las cosas que dice, en las cosas que plantea. Yo creo que aquí hubo de nuevo una desprolijidad que lo complica comunicacionalmente más que en los números. Es muy interesante el punto, porque Cristian Valenzuela, que es el factotum, la mano derecha de José Antonio Kast, estuvo esta semana, que es columnista en Tele 13 Radio, estuvo el miércoles. Al día siguiente, fue el día siguiente. Y él dijo, yo dije, va a pedir disculpas, no sé qué, no se equivocó. Fraseamos el concepto de esa manera. Lo ha dicho en otras veces y lo va a seguir diciendo. O sea, es parte del discurso. Desde ese punto de vista, puede haberle provocado un problema, tuvo que dar explicaciones, no sé qué, pero fue totalmente premeditado. O sea, no se equivocó en las palabras. Además, el discurso, tal como fue, no como se interpretó, tiene todo sentido porque lo que escribe hoy día Sebastián Edwards, lo que está diciendo es que hay reglamentos, leyes que pueden ser trabajadas de tal manera a optimizar los tiempos de los proyectos, de las políticas públicas. Sebastián Edwards es una columna en La Tercera. Sí, claro. Fernando Claro, en dos columnas en el Mercurio, este fin de semana, el director de la Fundación para el Progreso, decía, Evelyn Matei dijo exactamente lo mismo, lo que es una mala noticia para Matei, digamos, pero solo quedó la grande con Kast, digamos. Sí, lo otro que cuando se critica el Parlamento, yo creo que es pura ganancia en el corto plazo, veamos largo plazo, porque está la sensación que los tipos trabajan poco, que no van al Congreso, que se demoran, las leyes son lentas. En el primer Congreso, la primera convención, me acuerdo que Ricardo Lago puso el tema del sistema bicameral para reflexionar, no para sacar uno o lo otro, como lo hicieron después en el despelote que hubo, pero para decir, ¿sabes qué? Las leyes en Chile son muy lentas al trámite. Cristian. No, a ver, yo creo que finalmente, yo creo que el cálculo que deben sacar en el comando es que es un error, porque José Antonio Kast y su comando deben tener mucha claridad y conciencia de esta lámina que vimos recién, que el 42% de la gente cree que va a ser el próximo presidente de Chile, por lo tanto todos lo están mirando a él. Y cuando tú tienes todas las cámaras apuntándote en tu dirección y todas las ganas de que tú te caigas y no que sigas creciendo, sobre todo los otros que están tensionándose con él, evidentemente tienes que tener mucho cuidado con esto. Y en ese sentido, yo creo que
No pretendo hacer una auscultación del inconsciente como han intentado otros de José Antonio Kast, pero creo que el problema central de lo que él dijo no tiene tanto que ver con la idea de gobernar incluso por decreto, porque eso puede ser constitucionalmente legítimo. Y de hecho otras personas lo han dicho. Yo creo que el tema que tiene que tener cuidado es con la idea de que el Parlamento no es tan importante. ¿Ya? Es que esa parte de la frase. Porque yo creo que el Parlamento puede, para mucha gente, ser una molestia, puede rendirte electoralmente, pero el Parlamento es importante. Y un candidato a presidente y alguien que tiene una alta probabilidad de ser presidente tiene que tener mucho respeto con los poderes del Estado y con la autonomía. Porque imaginémonos el siguiente caso, que un presidente de la República o un candidato diga: sí, el sistema judicial es importante, pero no es tan importante el sistema judicial. Es equivalente, es equivalente. Entonces, mi problema acá no es del inconsciente y quizás de la deriva autoritaria que puede estar latiendo ahí, y que, digamos, no es única en él, si estamos en todo el mundo con un decreto de la democracia dando vuelta, y que eso muchos líderes políticos lo toman, por razones incluso atendibles, pero el problema es que si es presidente, el Parlamento ya le va a tener una en consideración, ¿ya? Y sabemos del ambiente polarizado en el que vivimos, sabemos del ambiente tensionado, y nada indica que el próximo Parlamento no vaya a intentar incurrir las mismas prácticas que estos parlamentarios tienen, con el argumento de, ¿verdad?, la poca... o sea que le van a cobrar. Le van a cobrar, de la poca delicadeza que él ha tenido. Y independientemente de eso, que con esto cierro, los poderes del Estado y la independencia de los distintos poderes son centrales de respetar, ¿eh? Y si no lo discutimos ahora en campaña política, bueno, ¿cuándo? Ahora, las críticas de Jara no se hacen eco de lo que dijo un miembro muy importante de su partido hace poco, Daniel Jadwe, cuando dijo que cuando el Estado de Derecho iba contra el pueblo, había que sobrepasar el Estado de Derecho. Eso 1000 veces más grave de lo que dijo José Antonio Kast. Claro, pero no lo dijo la candidata. No, pero digo cuando... Lo dijo su némesis, el Partido Comunista. Cuando empieza esto a conversarse sobre el Estado de Derecho, sobre las derivas autoritarias, hay que tener cuidado, porque así... Claro, no es Kast el monopolio de la pulsión autoritaria. Pero son cosas distintas. Lo que pasa es que acá se le armó un problema comunicacional, de hecho, una bola de nieve. Si algo parecido hubiera dicho Janet Jara, los análisis estarían hablando respecto de la cercanía con el chavismo, ¿verdad? La lógica de la dura, Venezuela, el abuso, etcétera. Aquí yo creo que hay que tener ojo y es importante hacer los puntos, porque si no discutimos de este tema en campañas políticas, bueno, ¿cuándo? Lo mismo que con la lógica de los bots, la misma lógica de la fake news. Bueno, son momentos de discutirlo y ponerlo en conversación. De lo contrario, no existe nunca. Ahora, independientemente de eso, la deriva autoritaria está instalada en la sociedad porque las subjetividades, para volver al mismo tema, están muy en función de da lo mismo cómo, o el color del gato, lo importante es que hacemos ratones. Y eso es algo que la clase política responsablemente tiene que tener mucho cuidado, porque eso es un envión, ¿verdad?, desde el punto de vista del apoyo a la ciudadanía, pero al mismo tiempo un potencial alteración del orden democrático o de la democracia liberal, por decirlo en términos generales. A mí lo que me queda finalmente como interrogante respecto de este incidente es si José Antonio Kast no se dio cuenta de que esta frase le iba a abrir un flanco. Esa es la pregunta. Porque si no se dio cuenta, quiere decir que hay un error. O sea, si no se dio cuenta de cuáles iban a ser las consecuencias de este planteamiento desde el punto de vista del clima que se iba a generar y la ofensiva que se iba a instalar respecto de él, quiere decir que claramente hay un problema en el diseño del comando si es que este flanco no fue previsto. Claro. Y si fue previsto, bueno, a lo mejor tiene que ver con lo que plantea aquí, que a lo mejor se vio una oportunidad para golpear al Congreso en un momento en el que, en términos de opinión pública, el Congreso y los partidos políticos son efectivamente las instituciones más desprestigiadas. La promesa implícita es, incluso sin golpear al Congreso, la promesa implícita es vamos a hacer las cosas. Vamos a hacer las cosas. Vamos a hacer las cosas. Que eso es lo que dice Cristiano. Y el Congreso es el que de alguna manera ha estado trabando que las cosas no se puedan hacer. Que es lo que se llama la eficracia. Háganlo, no me importa cómo, pero resuélveme el problema. Claro. Pero yo tiendo a pensar que el comando de Kast y el propio Kast no previeron este flanco cuando se tira esta frase. Puede ser. Pero ese moretón, ese golpe al Congreso, como dice Max, ese moretón te va a quedar ahí latiendo en algún minuto, y el Congreso se la va a poder cobrar, como dice el Quique. Sí, efectivamente. O se la va a querer cobrar en algún momento. Como todos los gobiernos tienen un momento de debilidad. Como el Senado se lo cobró a la Convención. Como el Senado se lo compró, exactamente. O como la izquierda se lo quiso cobrar al presidente Piñera en su minuto, ¿verdad? Y no, eso está clarito, pero eso puede ser una discusión de élite. Y yo creo que el Partido Republicano tiene esa... O sea, hablamos con Cristian Valenzuela en la radio el otro día. También con Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, y él decía, y lo decía también Cristian Valenzuela, nosotros no somos admiradores de Bukele. Lo que somos es admiradores de su plan carcelario.
Pero yo no tengo nada que ver con que Bukele busque la reelección indefinida. Yo eso lo rechazo, no estoy de acuerdo, está mal, es propio de dictadores, pero las cárceles... La pregunta es, la élite probablemente no hace esa distinción y va a pegarle en la tecla del autoritarismo. Pero el resto de la gente yo no sé. No, pues yo no creo, pero hay una élite que duda de Kast, sectores empresariales básicamente, dudan de Kast por la gobernabilidad, más allá que les guste o no les guste. Yo creo que a harto les gusta, y harto. Bueno, de hecho esto salió precisamente porque le preguntaron por la gobernabilidad. Entonces, sale hoy día que en algunas reuniones que ha tenido Kast con empresarios, claro, le preguntan, oiga, y un nuevo estallido, ¿cómo lo van a resolver? Que el gran pánico que tiene buena parte de la población y sobre todo buena parte de la derecha, que Kast, ahora a Piñera, que era derecha, centro derecha, liberal, le hicieron el estallido. Entonces, la verdad que ese gobierno de la centro derecha no te asegura paz social, nada. O sea, de hecho, lo que ha intentado instalar esa derecha es de que ellos van a actuar diferentes si es que se diera una circunstancia similar, claro. Si fueran opositores a Piñera. Y por lo tanto, se olvida. Y por lo tanto tú vas a necesitar respaldo del Congreso. Ese es el tema. Sí. Cualquier cosa grande que tú quieras hacer en este país, igual va a tener que pasar por el Congreso. O sea, nadie va a decir, mira, voy a echar o voy a sacar a 100.000 funcionarios públicos sin tener un cierto respaldo del Congreso o sin generar una conversación que le haga sentido al conjunto de la clase política, aunque tú puedas hacerlo, incluso por decreto. Porque si no lo haces con cierto respaldo, lo que pones en cuestión es la gobernabilidad inevitablemente, porque tú requieres apoyo para sostener medidas que son inevitablemente muy, muy, muy difíciles. En Republicano, dijeron, como contamos, que esto no fue un error, sino que fue pauteado, que fue trabajar las frases de esa manera y así lo siguen. La pregunta es si Janet Jara considera que fue un error lo de los retiros. Aparentemente decidió salir golpeando hacia adelante diciendo, aquí son los medios los que están demasiado apegados a la literalidad de mis frases, digamos. Max. No, yo en ese caso creo que efectivamente fue un error porque ella hace un planteamiento, sostiene que le había rechazado el tercer retiro. No había contado que ella también había participado del tercer retiro, es decir, había tomado la decisión de retirar, y aparece un video en redes sociales, básicamente, que la muestra defendiendo el tercer retiro, justificándolo y después explicando que ella también participó del tercer retiro. Yo creo que en ese caso es más evidente que hubo una desinteligencia, un cambio de criterio respecto de una posición anterior y que no había evidencia, no tuvieron claro que rápidamente iban a aparecer los videos que iban a desmentir lo que ella estaba planteando hoy día. Yo creo que eso fue más bien un error. Sí. ¿Cristian? Sí. No, yo creo que le pega, es un gran error. No un error, es un error porque le pega la línea de flotación de su gran promesa, que ella partió diciendo no te mentiré. Entonces, cuando tú, independiente de que te puedes equivocar, pero ya tienes una pauta donde una vez dijiste que no tenías algo en el programa y resulta que después lo tenías, después dijiste que no habías apoyado un retiro y resulta que lo apoyaste, y tu promesa es que no vas a mentir, ya le deja instalada con verosimilitud, ¿verdad?, a la oposición la idea de decir, bueno, ¿dónde está? ¿Cuál es la verdadera Janet Jara? Yo creo que ese es un problema importante desde el punto de vista de cómo ella se logra posicionar hacia adelante y cómo sostener esa promesa. Pocos recuerdan que en la campaña presidencial anterior, Sebastián Sichel se cayó en el mismo tema. Ahí está. Con el retiro. Le preguntaron si había retirado plata o no, porque era muy crítico de los retiros. Y primero se enredó, dijo no voy a entrar a hablar, y al final 2 días después tuvo que decir sí, retiré la plata. El primer retiro lo sacó. No digo que sean causalidad, sino que justo ese periodo, que fue bien bullicioso, coincide con la baja de Sichel en la encuesta y la subida de José Antonio Kast. Que los republicanos siempre fueron de una línea. No estamos a favor de los retiros. Siempre. Sí, siempre. O sea, con la crisis institucional de confianza que tenemos tan grande y tan acentuada, la sensación de que te están engañando es muy potente, porque hoy día la gente ya, bueno, lo hemos conversado, vota, claro, por cierto clivaje izquierda-derecha, pero sobre todo por emociones. Y una de las emociones centrales es confío en ti. Bueno, cabal. Bueno. Bachelet se desplomó, exacto, nunca más pudo subir por cabal. Porque había un problema con la credibilidad y la confianza. Claro. Exacto, sí, porque el error que nosotros descubrimos de José Antonio Kast es un error quizá más político, pero que no va o no pega la línea de flotación de su promesa, porque él siempre ha dicho que va a hacer las cosas independientes de cómo lo va a hacer. Bien, todo lo contrario. Lo de Janet Jara pega en su línea de flotación por su promesa. Y por eso insisto que el tema de la confianza es una emoción central. Y cuando tú dejas de creer, como le pasó a Sebastián Sichel, por lo que describe el Quique, te pones en una posición muy compleja. Y en eso, lo que dice nuestra pantalla, Jara no va a ir
a más debates, no va a ir más a debates y va a visitar regiones, va a hacer campaña. ¿Servirá? Yo creo que sirve poco. Yo creo que al final los medios de comunicación son claves y la posibilidad de debatir. O sea, si Jara toma la decisión de no ir a los debates, lo que va a ocurrir es que va a perder visibilidad simplemente. Va a perder presencia, va a perder centralidad en el debate y en las campañas presidenciales. Yo estoy de acuerdo que el tema del trabajo territorial es muy importante y que no se puede descuidar, pero no entiendo la decisión realmente de restarse, salvo porque efectivamente, y en eso coincido con Cristian, estos incidentes le han pegado fuerte. No digo el mentir, pero al menos esto del olvido, se me olvidó que en mi programa estaba la nacionalización del cobre, se me olvidó que había apoyado el tercer retiro, se me olvidó que fue lo que cultivé cuando fui temporera, no sé si fueron frutillas o guindas. Sí, o sea, esas cosas yo creo que al final... Se me ha agachado, me levantaba. Claro, esas cosas yo creo que la han golpeado fuerte y yo creo que eso es lo que está explicando esto, más que una señal de un diseño que apunta en una cierta dirección de fortalecer el trabajo territorial en desmedro del trabajo, de lo que implica estar en los medios de comunicación, finalmente. Sí, en el comando argumentan que siempre estaba 2 contra 1, que son las razones de no ir. Debate, sí. Claro, eran 2 de derecha. Y lo que dijo Pablo Echeverría... No, Kaiser y París son 4 contra 1. 4 contra 1. Y lo que dijo Pablo Echeverría, el número 1 de Moneda que organizó el seminario, este fondo de inversión, dijo que ella le había dicho cuando la invitaron, le había dicho: yo cambié de plan, no voy a ir a más debate, pero voy a ir a este, y además porque en Sanhattan no votan por mí. Eso lo contó Echeverría. Ahora, y tiene un punto. Ella tiene un punto. Digo, y además es coincidente con su relato como de anti-elite, digamos. ¿Te acuerdas que en cierto tiempo estas reuniones del CEP fueron demonizadas por la nueva izquierda? Esto que los presidentes, Lago lleva al CEP. Iba al Centro de Estudio. ¿Por qué tenemos que ir a rendirle pleitesía a los empresarios yendo al CEP? O sea, nadie más va al CEP. Bueno, acá un poco la argumentación es lo mismo. O sea, y además yo creo que fue un exceso de debate. No, yo creo que ha habido mucho. Pero hay programado. Sí, no, digo, la historia del presidencial, yo no me acordaba debates sectoriales tanto, porque iban los encargados del programa, pero aquí prácticamente han ido a todos los debates los candidatos. Fíjate que yo no encuentro tan descabellada la idea de Janet Jara, porque ella ha participado en todos los debates y sigue trancada, o sea, no logra crecer. Hay que cambiar de plan. No le está rindiendo, efectivamente, y además estos debates más bien hacia el mundo, dar señales hacia el mundo empresarial, son más de segunda vuelta. Hoy día ella necesita asegurar un buen paso a la segunda vuelta y además necesita que ese paso no sea justo con el tercio que está teniendo hoy día, sino que sea más holgado para poder efectivamente ser una candidata competitiva en segunda vuelta. Ahora, me imagino que en su gira regional llevará cámaras y algunas formas de efectivamente mantenerse con presencia en los medios y difundir información, etcétera. Ojo que acá el trabajo territorial le ha rendido muchos frutos. Debe ser el candidato con más kilometraje en Chile. Y la fuerza, cuando uno habla con republicanos, la fuerza del contacto en la calle, lo que les da la esperanza que van a ganar. Ahora, tú te das cuenta que todos los días que hay debate, las cuñas principales del debate salen en los noticieros centrales, por ejemplo. Claro. Y Jara va a quedar completamente ausente de ese escenario. Claro, es verdad que ahí hay una ventana que no va a tener. Oye, va a tener que armarse una ventanita. Pregunta, ¿se terminó ya el gobierno o todavía le puede significar un problema importante la fuga de los reos en Valparaíso? ¿O un acierto el que hayan encontrado al sicario que salió tan alegremente de su prisión preventiva? No, yo creo que acá hay un problema mayor de las instituciones que le va a afectar a este gobierno, pero a los próximos gobiernos que vengan, porque a mí me cuesta creer que los expresos se escapan con el canopy, se lanzan sin que haya algún tipo de... ¿De ayuda interna? Mira, llámalo, no quiero llamarlo de alguna manera, pero... el gobierno lo ha reconocido eso. ¿Cómo llamaron al tipo que ayuda? Que los fue a buscar. ¿Cómo llamaron al tipo del auto y los pasara a buscar? Porque no tienen celulares. No, claro, y la ayuda estaba a la hora, deberían tener. Punto fijo, estaba esperándolo, pegaron el cable, se tiraron un canopy. Además, como no va a haber una pantalla para poder tirarte en esa tirolesa, y haber armado el canopy. Bueno, llama la atención al menos. Es un poco raro, ni Tom Cruise, digamos. Sí. O sea, para cruzar esta cantidad de fronteras rápidamente tienes que tener una cierta logística, una cierta ayuda financiera. Obviamente, o sea, hay ese ayuda. edificio en calle Independencia, que era un cuartel central de secuestro, o sea, es increíble. Con casa de tortura incluida. El que allanaron esta semana. Sí, o sea, claro. Pero un enclave
donde además los tipos son con tanto esparpajo que en vez de andar digregados para que no los pillen, establecen la casa matriz y se toman el edificio, no le pagan a los arrendatarios. No, es una locura. No, es una locura. Entonces, yo creo que esto para el próximo gobierno va a ser un cacho igual que este, y esto tiende a agravarse cuando el crimen organizado le va bien, tiene más plata. Yo creo que además, incluso cuando hay aciertos como este, el sicario del rey de Mix... Gran acierto, antes que pasara a Venezuela, incluso estaba en la frontera. Es detenido finalmente por colaboración con la propia policía chilena. Son cosas importantes, pero yo creo que el escenario de los temas de seguridad en general tienden a ser más bien negativos al gobierno. Esto que vuelve a ocurrir el día de hoy, de tener de nuevo personal del ejército vinculado a un caso de narcotráfico. Claro, lo de Puerto Aysén. Lo de Puerto Aysén es una cuestión gravísima. Las Bien fugas, curioso, a 3 cabos que van a Chile cabos, Express a buscar claro, es muy grave. Complica eso al gobierno, complica a las instituciones armadas, las fugas de asesinos, de personas que están en la cárcel por crímenes gravísimos. Homicidas se fugan de esta manera. Yo creo que efectivamente esta agenda en general tiende más bien a perjudicar al gobierno, más allá de que haya de repente algunos aciertos como el de Colombia. Sí, no son precisamente santos los que se fugaron, como dices tú. Cristian. No, yo creo que efectivamente el gobierno se determinó, pero tiene que seguir gobernando, y haciéndolo bien, porque si no afectan más a su candidata, a la candidata Jara. O sea, es decir, si el gobierno cae, la candidata Jara tiene menos piso de alguna manera también, ¿te fijas? Y lo otro es interesante ver si el gobierno logra remontar, porque este es un gobierno que igual con la candidata Jara partió con 30 puntos de aprobación y va a terminar, parece, con 30 puntos de aprobación, algo bien inédito. Ahora, ¿qué podría pasar? Tanto por la alta aprobación promedio en relación a otros presidentes, como porque no remonta en los últimos años, como remontaron los otros gobiernos. La suma de los candidatos de oposición, no estoy diciendo candidatos de derecha, porque ahí hay un bolso de gente que no es de derecha y vota oposición. Suman 60%, más o menos en toda la encuesta, 60% de la oposición. ¿Qué podría hacer el gobierno para cambiar esa percepción de las personas que no les gusta el gobierno cuando queda poco tiempo, ya pasaron 3 años? O sea, tendría que ser un milagro para que ese 60% de oposición dijera, no, ahora me gusta el gobierno. Y eso, precisamente esa realidad se expresa en lo que comentábamos al comienzo. Es decir, hay un escenario que uno ya empieza a ver con relativa consolidación en términos de cuáles son las opciones presidenciales. Quedan tanto en primera como en segunda vuelta. Quedan 13 semanas para la elección de primera vuelta y para la parlamentaria. La vamos a seguir comentando aquí en meses. ¿Falta mucho ese Cristian Valdivieso? Vamos a ver qué es lo que pasa en estas 13 semanas, a ver si era mucho o si la cosa sigue como está hasta el final. Cristian Valdivieso, Max Colodro, Quique Mujica, gracias por compartir esta mañana de domingo. Buenas tardes. Con la diputada Carol Cariola acá en el estudio, como lo habíamos anunciado. Diputada, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias a ti, Iván. Gusto de saludarte. ¿Cómo está la guagua, primero que todo? El Borja está bien, grande ya, tiene 5 meses. Wow. Ha pasado rápido el tiempo, pero está muy, muy bien. Y yo muy feliz, además. Ha sido una experiencia alucinante la maternidad. ¿Qué quieres que te diga? Sí, pues, primer hijo. Mi primer hijo, sí, y quizás capaz que el único, porque, bueno, ya tengo 38 años, tú sabes, me costó harto decir ser madre, pero bueno, ha sido una muy buena... Su generación es como de un hijo, capaz que... Bueno, ha bajado la natalidad, así que el llamado ahí es a que tengamos hijos. Ahora, si gana la elección, que va a ir como senadora, ya vamos a hablar de eso, yo creo, no sé si hay alguna senadora que hubiera sido madre, si en ese periodo... Siendo senadora, sí, la senadora Paulina... la Paulina Núñez, sí, Núñez, acaba de ser, sí, por verdad. Ella fue madre hace poquito. Tenemos récord, sí, toda la razón. Sí. Oiga, le dio una entrevista a la tercera. Lo que no había nunca fue que una presidenta de la Cámara estuviera embarazada ejerciendo su cargo, y eso me tocó a mí vivirlo, así que fue una bonita experiencia, intensa. Un récord. Le dio una entrevista... a la tercera, la periodista Claudia Álamo, nuestra columnista acá en Mesa Central. Muy buena entrevista, junto a su pareja, a Tomás de Rementería. Sí. 2 cosas me surgieron. A ver. ¿Por quién va a votar Tomás de Rementería? Porque eres militante socialista. Estuvo a punto de ir a la senatorial, pero bajo José Miguel Insulza, entiendo. ¿Por quién va a votar él? ¿Por usted o por Insulza? Bueno, él lo dijo. Él es del Partido Socialista, nosotros nos conocimos en militancias distintas y su candidato al Senado es José Miguel Insulza, que es el candidato del Partido Socialista. Tal como en mi caso, yo soy diputada del Partido Comunista y mi candidato a la Cámara de Diputadas y Diputados por la región
de Valparaíso, al menos en el Distrito 7, es el diputado Luis Cuello, que va a la reelección, así que tenemos ahí nuestro cruce, pero bueno, es parte de cuando se cruza la política, el amor, la vida. Oiga, ya que se cruza la política, somos el amor muy y todo, autónomos en eso, ¿no? Comentan ustedes en la entrevista con la Claudia Álamo que hay varios de su generación que han tenido guagua ahora, Vinter, la propia Camila Vallejo, el presidente también. Presidente. Y dice, los vamos a poder invitar a los cumpleaños. Usted dice que el presidente le ha pedido consejo a Tomás de Rementería respecto de esto. Estamos arreglados con el presidente, por lo que se entiende, digamos. Sí, absolutamente. Yo tengo mucho cariño por el presidente. No, son muy antiguos, eran chats además sacados de contexto. Fue un momento particular en el cual yo tenía una molestia por una situación muy particular, pero con el presidente nos tenemos mucho cariño, mucha estima. Efectivamente hemos compartido además un momento vital de nuestra historia, de nuestra vida, que ha sido muy significativo. Él, de hecho, bueno, su hija, ¿no? Al mismo tiempo, prácticamente, con mi maternidad, con la de Camila. Obviamente eso genera un vínculo que es evidente, ¿no? Oiga, usted va a ir... Natural, además. Va como candidata al Senado por la circunscripción de Valparaíso. Así es. Y lo que parece que ya es evidente, según una entrevista que hoy le hacen Matías Baquiti y B. Silva a Lautaro Carmona, el presidente de su partido en el Mercurio, es que Daniel Jadwe también va a ser candidato. Sí. ¿Le incomoda a usted o no? No, a ver, es una decisión que ha tomado el partido. Evidentemente yo la respaldo a propósito de la decisión que hemos tomado colectivamente de quiénes son nuestras candidaturas. Todavía falta terminar de cerrar en estas horas, de hecho, cuáles van a ser todas las candidaturas a nivel nacional, porque tú sabes que precandidaturas hubo muchas, claro, pero candidaturas confirmadas en función de los cupos que quedaron para cada partido. El Partido Comunista va a llevar 23 candidatos a diputados y diputadas a nivel nacional y 5 senadores y senadoras. Por lo tanto, bueno, el desafío es conjunto, es poder mantener nuestra representación en el Parlamento. Varios de nuestros diputados y diputadas van a la reelección, de hecho todos los que están en ejercicio. ¿Pero se usted le suman parece bien otras que Jadwe vaya? Bueno, es que es una decisión del partido. Porque tiene esta situación judicial y todo eso. Claro, pero él todavía no tiene demostrado absolutamente nada. La presunción de inocencia es un elemento clave dentro de nuestro Estado de Derecho y tal como lo dijo el presidente del partido, mientras no esté inhabilitado por alguna razón legal, él puede ser candidato porque tiene sus derechos ciudadanos plenos. Oiga, igual que todo el resto de los candidatos, digamos, que vamos al... ¿Leyó la entrevista del presidente de su partido? Sí, la leí. Ya, tiene un estilo medio enrevesado Lautaro Carmona, pero... tiene su propio estilo. Tiene su propio estilo, no, sí. Estilo tiene, no hay duda. Estilo tiene, por supuesto. Oiga, ya, pero ¿no encontró que es un poco más efusivo, elocuente, incluso con pasión, para defender a Jadwe, más que para defender a Yanet Jara? ¿No encontró? No, él de hecho habla de Yanet Jara sobre sus atributos, sobre sus respectivos... De hecho habla de Yanet, la valora, la valía a propósito de la historia que ella tiene, de lo que implica su rol como ministra del Trabajo, todo lo que consiguió siendo ministra del Trabajo, y además releva en la propia entrevista, ¿cierto?, las capacidades propias de Yanet, su carisma. O sea, no veo... O sea, hay que ser muy fino, Iván, para tratar de ver una diferencia entre lo que dijo de uno y del otro. Gracias por lo de fino, pero nosotros encontramos que era un poco... Me preguntaba si hay machismo en el Partido Comunista, tal vez. Yo creo que hay machismo en la sociedad chilena completa y no creo que haya ningún partido político en Chile que se libre de tener ciertas acciones desde el machismo. Ahora, nuestro partido ha buscado y ha intentado desde una definición. Nosotros nos declaramos un partido feminista y por lo tanto desde esa definición evidentemente todos nuestros compañeros y también compañeras, porque el machismo no solo se reproduce a partir de los hombres, también hay una reproducción de machismo a veces incluso en mujeres. Estamos haciendo todo un esfuerzo, por supuesto, por mejorar las condiciones de vinculación con las mujeres, en materia de derechos, en igualdad de oportunidades, en la paridad. Nuestras direcciones nacionales son paritarias. Hoy día tenemos un presidente y una secretaria general, que era algo que en el Partido Comunista no había ocurrido. Bueno, cuando Gladys fue presidenta, sí, pero después en los últimos años solo habíamos tenido 2 hombres a la cabeza. Y bueno, para nosotros es un gran orgullo que tengamos una mujer además de secretaria general como es Bárbara Figueroa, ¿no? Y respecto del programa de la candidata Yanet Jara, que es militante de su partido y donde ha habido tanta controversia, ha sido tema durante todas estas últimas semanas. Carmona dice, si alguien imagina que unidad significa, entre comillas, que se tranza en todo, eso no es unidad, es imposición.
¿Cuánto va a influir el Partido Comunista? ¿Cuánto debiera influir el Partido Comunista en el programa de Janet Jara, diputada? Bueno, lo mismo que los otros partidos. Nosotros como Partido Comunista hemos sido muy claros en decir, primero, nuestra candidata tiene autonomía para poder ejercer su liderazgo. Y le dimos esa autonomía. De hecho, el mismo presidente del partido lo dice. Le dimos toda nuestra confianza también. Ella es quien tiene la última palabra en la determinación del programa de gobierno que está en construcción, ¿cierto?, con todas las fuerzas políticas que se han estado sumando. O sea, cuando Janet Jara dice, es un error esto de la nacionalización del cobre, yo no pienso poner esto en el programa. Exacto. Ella tiene autonomía para hacer eso, porque, por supuesto. porque la nacionalización del cobre es un anhelo muy sentido del Partido Comunista, sí. ¿no? Sí, claro, pero nosotros entendemos nacionalización que es expropiación en el fondo. A ver, cuando nosotros estamos en un proceso de coalición y de encuentro común con distintos actores, y en este caso somos 9 partidos los que estamos siendo parte del apoyo a Janet Jara, además otros partidos que no han sido parte de la coalición, pero que sin embargo se han ido incorporando, entendemos que la construcción del programa tiene que ser lo más amplia posible y lo que tiene que poner en el centro es a Chile. Y en ese sentido, poner unidad en función de las coincidencias por sobre las diferencias, a mí me parece que es la clave de poder llegar a un programa común donde, bueno, lo vuelvo a repetir, quien tiene la última palabra es nuestra candidata y evidentemente ella es... Todos conocemos a Janet. Janet es una persona, y Chile la conoce porque la ha visto actuar. Es una persona que tiene capacidad de cruzar la calle, que tiene capacidad de recoger las opiniones de otros, que tiene capacidad de llegar a acuerdos, que tiene capacidad de construir consenso. Y eso lo hizo siendo ministra del Trabajo, por eso logró las 40 horas laborales, por eso logró sacar adelante una reforma de pensiones que muchos daban por muerta, pero que sin embargo logró salir adelante. Entonces, no, yo creo que el programa en eso no va a tener mayores dificultades en su concreción. O sea, ¿usted no le molesta? De hecho, mañana creo que se presenta, no esta semana. Mañana sí. Los ejes principales desde los cuales se están construyendo las propuestas más específicas. Exactamente, sí, es un poco más de 7 páginas, sí. Son como 30 páginas que se presentan mañana. Oiga, ¿no le molesta que esas 30 páginas tengan un tufillo, un tinte o derechamente un tono socialdemócrata? A ver, nuestra realidad como país es la realidad que tenemos. Chile hoy día es un país que vive en base a una democracia liberal, eso está claro. Y evidentemente frente a eso nosotros también entendemos que el programa de gobierno, los avances que vayamos teniendo, también tienen que adaptarse a la realidad y a las posibilidades que tiene Chile en este momento. Y nuestra candidata también lo entiende de esa manera. Entonces, más que calificarlo si es socialdemócrata o más revolucionario, menos revolucionario, más socialista, más liberal, o sea, yo creo que acá lo que está claro es que convergen distintas sensibilidades. O sea, es pragmático. Desde el punto de vista... Debería ser pragmático. Realista. Yo creo que lo que nosotros tenemos que apostar es a construir un programa realista que sea capaz de resolver los problemas más urgentes de la ciudadanía, es poner en el centro las necesidades de quien hoy día tienen problemas con la vivienda, que tienen problemas con la salud, que tienen problemas con la educación. Chile ha ido avanzando en distintos aspectos, Iván, y hemos tenido logros relevantes, la gratuidad de la educación, hemos avanzado, ¿cierto?, en el copago cero en salud, tenemos más hoy día un Ministerio de la Mujer que ha logrado hacerse cargo de una serie de problemas que enfrentamos las mujeres en materia de desigualdad y de violencia, pero todavía hay muchos temas pendientes y muchas cosas por resolver. Y en ese sentido, el programa tiene que hacerse cargo de eso. Al menos yo creo que tiene que ser un programa muy claro en materia de medidas que se propongan a la ciudadanía, que sean realistas, que sean posibles de realizar, por supuesto, y evidentemente que estén en el marco del contexto actual de nuestro país. ¿Usted diría que de alguna manera se aprendió la lección? Porque hace 4 años, el 2021, así no era el programa, ni el de Jaude, ni el de Gabriel Boric, ni el que se llevó a la primera vuelta, digamos. En ese sentido no era realista, de hecho el realismo vino después, digamos. Sí. Bueno, yo creo que es que el que sea realista no significa que no sea un programa ambicioso y que busque mejorar las condiciones de vida de los chilenos y chilenas. No, claro, yo creo que en ese sentido, antes de hablar de las particularidades del programa, tenemos que conocerlo. Yo creo que entrar a discutir ahora cuáles van a ser los elementos del programa hay algunas cosas que ya es se un poco saben. difícil. Por ejemplo, pero ¿cuánto le molesta a la base del Partido Comunista, a los militantes que usted conoce, que, por ejemplo, ya la misma candidata ha dicho, ¿sabe qué? Yo me voy a preocupar de aplicar la reforma de pensiones, de llevarla a la práctica, y no me voy a preocupar de terminar con las AFP? O la nacionalización del cobre, que es una cuestión, ya lo decíamos, muy querida para el Partido Comunista, esto no va a estar. ¿Cuánto le molesta eso al Partido Comunista? Yo creo que no es que le moleste al Partido Comunista. Claro, por supuesto que cuando uno milita en un partido, tiene aspiraciones y esas aspiraciones son legítimas y probablemente son en una máxima, ¿no? Uno quiere llegar a un determinado lugar. Pero también, y en eso en el Partido Comunista siempre hemos sido muy claros en entender que cuando nosotros queremos transformaciones,
todo implica un proceso de cambio que es progresivo. Y eso ha sido así en los últimos años. Nosotros, por ejemplo, cuando decidimos ser parte del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, nos propusimos objetivos concretos. El objetivo era llevar adelante una reforma laboral que se consiguió, no se consiguió todo lo que se quería, pero se avanzó, una reforma tributaria que permitió aumentar los impuestos a las grandes empresas y mejorar la recaudación fiscal, una reforma a la educación que estableció, ¿cierto?, la gratuidad de la educación como un elemento base que ha permitido a miles de jóvenes que por razones económicas jamás hubiesen podido llegar a la universidad, y así lo avanzamos en ese gobierno. En este gobierno logramos otras cosas, el copago cero, las 40 horas, y así podemos, la reforma de pensiones que recién se está implementando. Efectivamente, cuando la candidata dice, nosotros tenemos que preocuparnos de implementar bien la reforma de pensiones para poder pensar en cambios más profundos, es obvio, o sea, acabamos de hacer una reforma de pensiones. Esa reforma de pensiones se tiene que implementar, tiene que tener su rodaje, por decirlo de alguna manera, y a partir de eso ver de qué manera la podemos ir perfeccionando. Pero eso no significa renunciar a los objetivos y por tanto también a las miradas más de fondo y estructurales. ¿Usted está de Pero acuerdo? Los tiempos políticos también en esto mandan, o sea, y los tiempos políticos son los que son. Y la realidad es política. La realidad claro. es política, exacto, y en eso propósito... nosotros somos muy conscientes de la realidad política, de nuestras capacidades, y evidentemente tampoco sabemos cómo va a quedar el Parlamento. A propósito de eso, ¿usted encuentra injusto cuando a Janet Jara le preguntan si ella en el fondo, o sea, en el límite, en el extremo, le gustaría la dictadura del proletariado como postula el Partido Comunista en su esencia, digamos, en su punto de partida? No sé si injusto, yo lo encuentro como fuera de lugar, porque en realidad Janet Jara lo ha dicho ya en varias oportunidades. Ella quiere ser presidenta de Chile, entendiendo el contexto que tiene Chile, el Chile actual, y empatizando fundamentalmente con las necesidades de aquellos sectores sociales de nuestra sociedad que han estado postergados por años. Ella dice, nosotros apostamos y aspiramos a tener un crecimiento económico del país, pero con mejor distribución de los recursos. Y eso significa, por tanto, tomar medidas para mejorar las condiciones de vida de los que viven de allegado, de los que están en lista de espera, de las familias que se levantan a las 6 de la mañana a pedir hora en el consultorio. O sea, finalmente es ahí donde ella está poniendo el foco, en hacerse cargo, antes de pensar en grandes propuestas de transformación probablemente de la sociedad o del modelo, que en el fondo de alguna u otra manera no son elementos a los que uno renuncia. Uno piensa, bueno, a mí me gustaría avanzar hacia una transformación aún más estructural. A mí no me gusta cómo funciona el capitalismo en términos de estructura. Yo creo que eso evidentemente ha generado daño, es depredador, genera desigualdad, etcétera. Bueno, pero hoy día el sistema político, económico que tiene nuestro país nos da ciertos márgenes, y son procesos que se ha venido dando el pueblo de Chile también a propósito de sus propios procesos democráticos. Y en ese marco el Partido Comunista nunca se ha salido del trabajo en el marco de la institucionalidad. Hemos sido respetuosos de la institucionalidad y también hemos estado disponibles a que, a pesar de que haya cosas que nos incomodan y no nos gustan, ser respetuosos de dentro del marco de la institucionalidad generar los cambios y las transformaciones. Vamos a hablar de eso en un momento más. ¿Usted está de acuerdo? Una cosa antes. ¿Está de acuerdo usted con esta crítica que hace Janet Jara, la candidata, respecto de la literalidad que tendríamos los medios de comunicación como para interpretar sus palabras? Bueno, a veces los medios de comunicación es cierto que hacen algunas interpretaciones muy literales u orientan, ¿cierto?, algunas cosas. A mí me tocó que un medio de comunicación en alguna oportunidad incluso alteró mis declaraciones. Pero eso es lo contrario de la literalidad. Claro, y lo denuncié, digamos, de manera muy clara. Pero pero eso es exactamente lo contrario de la literalidad. Pero es que no solo no fue literal, sino que se inventó algo que yo no había dicho. Entonces, en ese caso lo mejor es ser literal, digamos. O por lo menos interpretar el espíritu de lo que uno está diciendo, porque a mí me ha tocado también dar entrevistas en lugares donde los medios de comunicación escuchan lo que tú dices, lo escriben de manera distinta, pero interpreta la idea central. Ya, pero usted entiende que cuando Janet Jara se equivoca, por la razón que sea, respecto de si apoyó o no apoyó un retiro y en qué momento lo apoyó, porque estamos claros que por lo menos... ¿Se equivocó en eso? Sí, claro. Y ella lo dijo, lo reconoció, dijo, no me acordé de esa situación, y bueno, básicamente, pero después se siguió enredando con el timing. Con el timing, ya, ok, no es el debate de fondo, pero ella apoyó los retiros y no, ya. Pero eso se suma a que no se acordaba de la nacionalización del cobre, a que el énfasis en la demanda interna era un error del programa, a que, en fin, a que las AFP en realidad no se... a cosas que, a desdecirse de cosas que antes se dijo. Usted entiende que se abre un flanco, ¿no?
No, más allá del asunto de los retiros en particular, digamos. A ver, el comando, y yo creo que esta nueva etapa de la candidatura de Janet Jara está en un proceso también de adaptación. Y creo que hay que entenderlo en esos términos. El comando durante la semana pasada se estaba conformando, afiatando, lleva sus primeras 2 semanas de rodaje a propósito de poner ordenamiento en el trabajo de cada una de las áreas de las personas que se incorporaron. Recordemos que Janet Jara fue electa en una primaria presidencial siendo la candidata solo del Partido Comunista y Acción Humanista, y hoy día es la candidata de 9 partidos. Por lo tanto, evidentemente, ella lo que tiene que hacer hoy día es representar la voluntad por supuesto, a la voluntad de 9 partidos políticos distintos, otros además que se han incorporado y que le han planteado algunas ideas que ella también está disponible a recoger. Pero sobre todo, y yo quiero ser bien enfático en esto, Janet partió una gira nacional esta semana, parte el día martes en la región de Valparaíso, y ella ha planteado que también es fundamental recoger las opiniones de la ciudadanía en los territorios, en terreno, escuchar a la gente y a partir de eso poner las prioridades. Por eso es que ella ha tomado como un elemento muy importante el tema de la seguridad dentro del marco de también lo que se está construyendo en su programa, el desarrollo y el crecimiento económico, la posibilidad de mejorar la vida de las personas a través de, incluso planteando la idea del salario vital como un elemento importante también dentro de su desarrollo. O sea, salario vital que está amortiguado, por decirlo menos, relativizado, digamos. A ver, mire, cuando nosotros... uno tiene derecho a cambiar de opinión. Obvio, digamos. cuando nosotros partimos de este gobierno, el del presidente Gabriel Boric, el salario mínimo era de 350.000 pesos. Y el debate fue exactamente el mismo. Todo el mundo decía, no, es imposible llegar a 500.000 pesos, se viene la economía abajo. Hoy día estamos en 538.000 pesos. Bueno, las cifras de empleo son un desastre según el encargado económico de la candidata. Yo no creo que eso sea así. De hecho, el gobierno salió precisamente a rebatir que hay elementos que se pueden mejorar en materia de creación de empleo, pero la verdad... Tampoco son para abrir champaña las cifras de empleo. No, pero eso es una realidad que se viene arrastrando hace muchos años, desde antes incluso de este gobierno. Entonces es una situación que se tiene que mejorar, por supuesto. Diputada, llevamos 30 meses con sobre 8% de cesantía. Sí, pero también en eso hay que tener... No 30 años, 30 meses. Claro, pero hay que tener en consideración que en relación a la generación de empleo, que es una responsabilidad del país en su conjunto, no solo del gobierno. O sea, en esto también hay una contribución de los privados y yo creo que en eso tenemos que hacer un mayor esfuerzo, sin lugar a dudas, pero tratar de acotar esa responsabilidad al rol de la exministra del Trabajo, que es lo que han intentado hacer algunos, a mí me parece que es un despropósito y no es una realidad. Oiga, le quiero preguntar por otra militante del Partido Comunista. ¿Otra militante? Sí, por la ministra ¿quién? Camila Vallejo. Ya. ¿Usted qué encuentra que se haya metido en este debate por el gobierno por decreto y haya dicho que José Antonio Kast es un diputado que fue irrelevante, que estuvo no sé cuántos años en el Congreso y no tuvo ni relevancia? ¿Qué encuentra que la ministra se meta en eso? Sí. A ver, primero le encuentro razón. El ex diputado José Antonio Kast estuvo 16 años en el Congreso Nacional, tuvo un 18% de asistencia el año 2017 cuando era diputado. O sea, realmente es una persona que en su compromiso legislativo no demostró absolutamente ningún compromiso real para poder llevar adelante transformaciones. El año de su primera campaña presidencial. Entonces, claro, la verdad las cosas que uno dice, bueno, acá hay un candidato que se plantea gobernar por decreto, como lo decías tú, pero que al mismo tiempo también ningunea a uno de los tres... que había una polémica sobre eso. Que ningunea a uno de los 3 poderes del Estado. El Poder Legislativo es uno de los 3 poderes del Estado y es autónomo del Ejecutivo. Entonces, a mí la verdad es que me parece lamentable que alguien que pretende ser presidente de Chile ningunee de la forma en que lo hizo José Antonio Kast al Congreso Nacional, porque además eso da cuenta de que en realidad no le interesa construir un fortalecimiento de la democracia, sino que lo que le interesa básicamente es tomar el poder, hacer las cosas que a él se le ocurran, llevar adelante las acciones a través de decreto e incluso retroceder en aquellas conquistas que los movimientos sociales, que los distintos sectores políticos de nuestro país hemos venido avanzando por la vía democrática. ¿Pero está bien que un ministro del gobierno se meta en el debate de esa manera? O sea, yo creo que... O como han acusado algunos, ¿es dable pensar que hay intervencionismo en ese caso? No, porque, a ver, la ministra vocera de gobierno todos los días responde una serie de preguntas que le hace la prensa también en un espacio libre. Si la prensa le pregunta, ¿qué va a hacer ella? Va a decir, no me voy a pronunciar frente a una situación, porque lo que además, pasa es que el argumento de Vallejo siempre ha sido... Camila Vallejo estuvo ahí la semana pasada. Esto tiene que ver con la democracia, ¿no? Y su argumento siempre ha sido que ella va a responder
cuando el gobierno sea el aludido, pero aquí no era el gobierno el aludido. No, pero sí la democracia, y el gobierno tiene una responsabilidad concreta respecto del resguardo de la democracia. Y la ministra Vallejo lo ha dicho de manera permanente. Defender la democracia, las atribuciones de los distintos poderes del Estado que hay en nuestro país es un elemento que tenemos como responsabilidad todos quienes estamos en política. Ella es la vocera de gobierno, un gobierno tiene siempre una responsabilidad de resguardar y cuidar la democracia que hemos construido con todos los defectos que ésta tiene, pero que de alguna u otra manera necesita y requiere, ¿cierto?, de ser resguardada en el ámbito de la separación de los poderes del Estado y por supuesto el respeto de cada una de las instituciones. Nos quedan como 15 segundos, pero... A ver, ya. ¿Cómo le afecta a su campaña en la senatorial por Valparaíso la irrupción de un candidato fuerte como Jorge Sharp, que va por fuera del pacto de ustedes? Bueno, yo creo que es la ciudadanía la que va a definir. Nosotros llevamos una lista, el día de ayer inscribimos un pacto unitario, mayoritario, ¿cierto?, de las fuerzas políticas de izquierda, de centro izquierda y progresista, donde está la Democracia Cristiana, el Frente Amplio, el Partido Socialista, el PPD, el Partido Liberal, el Partido Radical, y por lo tanto nosotros tenemos una lista fuerte, creemos que es una lista competitiva, que esperamos de los resultados. Nosotros esperamos por lo menos llegar a una electividad de cerca de 80 escaños a nivel nacional. Esa fue la apuesta que hicimos en la Cámara de Diputadas y Diputados. ¿No le preocupa, Sharp? ¿No le preocupa? O sea, no, para mí la competencia está abierta en la quinta región, que es una región muy importante para nuestro país. Yo asumo con mucha responsabilidad y con todo el honor que eso significa que me hayan convocado a esta tarea. La ciudadanía también lo reconoce. En distintas mediciones hemos visto que hay una valoración del rol que hemos jugado, que he jugado yo como parlamentaria, sacando adelante una serie de leyes, y por lo menos creo que la ciudadanía es la que va a definir en función de las acciones que nos anteceden y que de alguna u otra manera cada uno de nosotros puede mostrar en función del trabajo que hemos realizado en el Congreso Nacional y por nuestro país. Diputada, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias a usted, Iván, que esté muy bien. Con la diputada Carol Cariola esta mañana acá en Mesa Central, también con el diputado Diego Chalper aquí en Mesa Central. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por estar acá. Hola, Iván, muy bien, buenos días. Oiga, buenas tardes ya. Buenas tardes, sí. Un tema que no hemos tocado. ¿Qué le parece lo de Puerto Aysén? Está 3 cabos del ejército detenidos por retirar de una oficina de Chile Express una encomienda con droga. Bueno, gravísimo me parece. Y me parece que es un síntoma de un problema mucho más profundo que no podemos normalizar en Chile, que es que el crimen organizado, las estructuras del crimen organizado están penetrando las distintas realidades de nuestro país. Por supuesto, las Fuerzas Armadas no son la excepción. A propósito de esto, como presidente de la Comisión de Crimen Organizado, te tengo que contar que el martes vamos a tener una sesión con el ministro de Justicia a propósito de la fuga de estos 3 reos de la cárcel de Valparaíso, uno de los cuales es el asesino del Cabo Florido. Y el segundo evento después de la distrital va a ser precisamente este: convocar a la ministra de Defensa, convocar probablemente, si no a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, a alguien en su representación, porque aquí los chilenos yo creo que están un poco cansados, Iván, que estos hechos se van sucediendo en el tiempo y da la sensación de que hay que bajarles el perfil, de que no hay que reaccionar, y al menos en la instancia que yo tengo, que es la Comisión de Crimen Organizado, los vamos a tematizar y vamos a salir de ahí con estrategias de trabajo. La pregunta es si el 11 de marzo próximo va a seguir en la Cámara de Diputados y se va a cambiar de distrito. Bueno, eso, Iván, la verdad que lo resuelven los electores. Sí, pero para no esquivar el tema, a ver, yo quiero partir, si me permite, obviamente agradeciéndole a la gente del Distrito 15, con la cual ya llevamos 7 años trabajando. Se me vienen a la mente muchos dirigentes de Rancagua, de Rengo, de Coltauco, de Requinoa, de tantos lugares que hemos estado en lo micro, en cosas como sucursales del Banco Estado, como se vienen a la mente en Codegua, en Coltauco, y también en lo macro, en el tema de la ley Nairrein de Tamar y todo. ¿Y por qué se cambia? Mira, el presidente de mi partido, y esa es la verdad, me citó a una reunión y me dijo: Diego, necesitamos que evalúes la posibilidad de cambiarte al distrito de Las Condes, Lo Barnechea, La Reina, Peñalolén y Vitacura. El distrito 11. El distrito 11, precisamente porque es un distrito politizado, es un distrito de opinión, y creemos que el liderazgo que tú has desplegado puede ser importante para defender las ideas en ese espacio, para cautivar gente joven para la política y, seamos sinceros, para recuperar un espacio que Renovación Nacional hoy día no tiene, un poco siguiendo la pega, Iván, que ha hecho Felipe Alessandri en la comuna de Lo Barnechea. Y ahora, la verdad Renovación Nacional tenía a la diputada Catalina Alreal ahí, que se cambió a republicano. Efectivamente. Entonces, la pega que me han pedido, o el desafío que me han planteado, es cómo hacemos para retomar un trabajo parlamentario en ese distrito que es importante para Renovación Nacional. Yo la verdad que después de conversar con los concejales, con los dirigentes del partido, he tomado la decisión y sí, efectivamente voy por ese distrito en un desafío por delante. ¿Lo van a acusar de turismo electoral?
Lo mismo me decían cuando fui para Rancagua y la verdad que fue una experiencia, Iván, preciosa, de 8 años de arduo trabajo. Yo, por ejemplo, cuando estuve esta semana pasada, y lo tengo que confesar, fuera horario de trabajo en Villa La Reina, por ejemplo, en un sector popular de La Reina, o en La Hormiga, en Peñalolén, o en el Cerro 18. Empezó ya. O sea, es que lo que pasa es que dije, bueno, si vamos a enfrentar este desafío, bueno, conozcamos los espacios que muchas veces no están en la primera línea de la política, pero que son extremadamente importantes, y la verdad, Iván, es que hay un desafío precioso de seguridad, de economía, de estabilidad laboral, de conectividad, y al menos a eso me voy a dedicar. Ahora, es el distrito más de derecha del país, digamos, y ahí la proporción es el resultado del 2021, 2 republicanos, 3 Chile Vamos, sí. 1 del oficialismo, que es el diputado Tomás Hirsch, de Alianza Humanista, que va a la reelección. ¿Cómo va a ser el resultado? Bueno, va a ser yo creo que va a ser un distrito bien acontecido. Yo, obviamente, uno siempre aspira a lo más importante, pero ya que va a ir dividida a la izquierda y Tomás Hirsch va a ir en una lista distinta a los candidatos del Frente Amplio, que entiendo que son los que se perfilan, sí, yo al menos me voy a dejar los pies en la calle para que ganemos 6-0. 6-0. Claro, es que los 6 diputados. Exactamente, que la izquierda se quede sin representación, porque la verdad, nuestra pega no tiene que ser solamente estar, por decirlo así, en aquellos lugares donde habitualmente nuestras ideas encuentran expresión, sino que también tenemos que ir a aquellos lugares, Iván, donde nuestras ideas muchas veces no encuentran expresión. Sí. Y por eso te menciono esos sectores del distrito, los que son los sectores populares, donde acuérdese de mí, este parlamentario va a tener una especial dedicación. Si llegara a ser 6-0, significa que va a ser un empate entre Chile Vamos y Republicano, lo que no resuelve la hegemonía. Si no es 6-0 y si es 5-1 igual que ahora, ¿hay una disputa por la hegemonía en el Distrito 11? ¿Se escenifica la disputa por la hegemonía de las derechas? O sea, yo al menos lo que quiero contribuir en ese distrito es a defender ideas que, siendo firmes y claras, porque así me he planteado siempre, también tengamos la capacidad de llegar a todos los sectores del distrito, tengamos capacidad de mostrar una derecha convocante. Por eso permíteme resaltar lo que ha acontecido el día de ayer. Lo que ha acontecido el día de ayer con el pacto que han celebrado demócratas con Chile Vamos es probablemente la alianza política más importante y más amplia del retorno a la democracia, donde gente que probablemente de los 90 en adelante votaba distinto, ahora van a estar en un mismo pacto reeditando lo que fue el plebiscito del 2022. Amplia en sentido político. Eso. Claro, pues sí, entonces, no, porque amplia de partidos el oficialismo. O sea, la ensalada que tienen, pero mira. No, bueno, pues si son hartos partidos, está bien, no se pusieron de acuerdo. Pero tienen una cosa algo que la derecha no pudieron. Pero permíteme una cosa, lo que es interesante de este pacto es que gente que históricamente ha estado en veredas distintas se convocó el 2022 a rechazar el experimento refundacional de la izquierda. Nos preguntaron, ¿esto se va a mantener en el tiempo o va a ser una cosa puntual? Muchos dudaron que fuera posible mantenerlo en el tiempo, y permítame, Iván, decirle que el que ayer se haya convocado de nuevo este pacto es una gran noticia para Chile, porque habla de una derecha convocante para el futuro. ¿Y qué le parece lo del diputado Calisto que va a la senatorial por Aysén? ¿Se puede perder un senador ahí? A ver, yo creo que afortunadamente en esa circunscripción en particular, y lo demuestra que hoy día el gobernador regional es de oposición, hay una votación suficiente para no poner en riesgo eso. Yo creo que el diputado Calisto tomó una decisión que liberó al pacto, porque él dijo, yo no voy a poner mi situación personal por sobre la del colectivo, y yo al menos estoy bastante conforme que esto se haya resuelto como se resolvió. Y permíteme una cosa que quizá habría sido interesante que le preguntara a mi antecesora. Fíjate que el PC enfrenta el mismo dilema con Daniel Jadue. Yo hasta aquí no le he escuchado a Daniel Jadue decir, mire, no se preocupen, yo pongo mi situación personal fuera de lo colectivo. La gracia que tuvo Calisto es de liberar al pacto para poder ir él por fuera. Me da la impresión que el Partido Comunista va a terminar llevando a Daniel Jadue con todo lo que eso significa. Va a terminar llevando, pero no hay nadie en ese pacto que cuestione al Partido Comunista por llevar a Jadue. Eso... Bueno, a mí me llama la atención que nadie lo cuestione. Eso será, quizás la democracia cristiana se ha puesto muy benevolente, ¿no? Y lo otro que pasa es que Calisto es independiente, o sea que tenía, en fin, y era un óbice, particularmente para la UDI, que estuviera en la lista. Y ojo, yo creo que lo interesante precisamente es que él dijera, mire, yo libero al pacto esta decisión, y yo por lo menos estoy bastante satisfecho, Iván, de cómo eso se resolvió. Matei, se inscribió la candidatura, se presentan algunos lineamientos, más o menos básicos, resumidos, del programa. ¿Sabe algo del programa de Matei, no? Por supuesto que sí, lo que pasa es que son ellos los llamados a comunicarlo, pero mira, ¿cuál es la gracia, Iván, de lo que ha hecho porque ayer? Porque ahora comunicaron poco. ¿Sabes lo que pasa, Iván? Lo que ha hecho ayer Evelyn Matei es extremadamente importante, y yo quiero insistir en eso. Que gente que ha estado en el pasado en veredas distintas se congregue detrás de una candidatura es muy relevante, porque el cambio de rumbo no se construye solo diciéndolo. Ya, pero pasó con Piñera el 2010, ¿no? Con ciertos matices, o sea, nunca una cosa institucional. Aquí un partido que congrega gente que legítimamente está en una vereda distinta a la nuestra, se siente congregado en un espacio común, y yo creo que eso tiene mucho valor, porque los cambios que hay que hacer en Chile requieren un espacio convocante, Iván, requieren votos en el Congreso, y por lo tanto el que hoy día Evelyn Matei sea capaz de ofrecerle al país un espacio amplio, yo creo que es muy importante para darle gobernabilidad al ciclo que viene. ¿Y repuntará Matei?
Yo creo que sí. Yo estoy bien con... Era que no. Era que me iba a decir que no. Primero, estoy bastante conforme con lo que ha ido haciéndose las últimas semanas, donde me parece que, voy a ponerlo en términos de avión, el avión se estabilizó. Yo creo que de a poco tiene que ir agarrando altura. Me gusta que agarró anchura con este pacto, donde tenemos gente que viene de situaciones distintas. Y por lo mismo yo estoy bastante expectante de que a medida que esto vaya perfilándose, Evelyn Matei va a poder demostrar que es la única que ofrece este espacio amplio para darle gobernabilidad al país. Si las cosas salieran mal para ustedes y se dieran como piensa, según la encuesta Criteria que mostramos hoy, el 42% de los chilenos, esto es que José Antonio Kast podría ser el próximo presidente de la República. ¿A usted, igual que el presidente Bópoli, le dolería la guata? Yo lo apoyaría sin vacilaciones. Porque creo que lo que a mí me da dolor de guata de verdad es pensar que la izquierda chilena puede avanzar, especialmente después de lo que he venido escuchando. A mí me ha llamado mucho la atención toda esta polémica que se ha armado por los supuestos dichos de José Antonio Kast, donde digamos las cosas como son. Él no dijo lo que se pretende que dijo. Dicho sea de paso, hoy día Sebastián Edwards lo admite con bastante sinceridad. Y si estamos hablando de autoritarismo, Iván, yo lo que recuerdo es que en el gobierno anterior, gente hoy día que se engalona mucho de sus capacidades democráticas, le pedía la renuncia al presidente de la República. Decía que había un proceso constitucional de facto. Entonces, si queremos hablar de autoritarismo, ahí tenéis acciones autoritarias. Si queremos hablar de la renuncia al presidente. Pero por supuesto, si la gente de la izquierda le pedía la renuncia al presidente Piñera. O el parlamentarismo de facto, ¿eso? Exacto, hubo una declaración de todas las oposiciones diciendo que aquí había un parlamentarismo de facto y que el presidente tenía que ceder ante un proceso constitucional en marcha. O el presidente Boric que le explique al país sus decretos de indulto respecto de gente que cometía delitos en el proceso del estallido social. Ahí tiene usted gobernar por decreto de manera ilegítima. Entonces, yo no le acepto a la izquierda que nos venga a pretender dar lecciones en estas cosas. Yo lo que sí creo, y ahí tengo un pequeño matiz que permíteme hacerlo, para lo que Chile necesita, si es importante el Congreso, si queremos rebajar la carga tributaria, va a haber que reformar la ley de impuesto a la renta. Si queremos mejorar la situación respecto a los menores de edad que cometen delitos, hay que modificar la ley de responsabilidad penal adolescente. Por lo tanto, yo creo que el foco tiene que estar en gobernar efectivamente en todo aquello que se puede hacer por decreto, hacerlo por la vía de la potestad reglamentaria, pero buscar las mayorías parlamentarias que nos permitan cambiar las leyes que hagan del cambio de rumbo una realidad. Ahora, ese sería mi foco. Como sea el orden, gane Matei, gane Kast, igual van a tener que gobernar juntos, porque lo si no, tengo claro yo. No van a tener ni de cerca la mayoría parlamentaria. ¿Cómo lo hacen si hay un presidente de uno de los partidos que le duele la guata si gana el otro? Y en fin, y hay algunos de republicanos que no votarían por ningún motivo por Evelyn Matei. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo harían? Mira, yo creo que esa noche, la del 19 de noviembre, si mal no me acuerdo, creo que es 19, vamos a tener una sobredosis de omeprazol todos, porque todos vamos a tener que el día 16 siguiente... de noviembre. A 16, ya. La primera vuelta. Bueno, 16. le di 3 días de margen, ¿no? Entonces yo como 14 de diciembre la segunda vuelta. Yo como hijo de farmacéutica, Iván, no tengo ninguna duda que vamos a necesitar Viadil, omeprazol, pero a todos que se les pase el dolor de guata, porque si hay un dolor de guata, es que la izquierda chilena avance. Y permíteme eso. O sea, ¿a usted no le preocupa cuando Evelyn Matei, por ejemplo, dice, no nos puede pasar lo mismo que a la Concertación, es decir, no podemos perder la hegemonía frente a republicanos? Es que ¿A usted eso no le preocupa? Claro que me preocupa, y me preocupa el punto. A ver, permíteme una licencia personal. El año pasado, a principios de año, se publicó un texto que se llama Unidad por el Cambio. Para mi alegría estuvieron los 3 presidentes de Chile Vamos y los 2 presidentes de Amarillo y de Demócrata, como modestamente creo fue el primer hito de lo que ayer se materializó. En ese documento, lo que yo modestamente sostengo es que la manera de hacerse cargo de eso es presentando un proyecto con vocación de mayoría, con una identidad muy clara, con propuestas claras en lo económico, en lo político, en lo social, no estando en la disputa y en las recriminaciones. Ya, entonces, pero estamos claros que están al debe en eso, ¿no? Pero completamente. O sea, no han presentado el proyecto. Pero completamente, y tanto es así que la pega que tenemos para adelante es cómo ofrecemos un proyecto nítido y convocante que entusiasme a mucha gente de nuevo con la política. Yo cuando asumo el desafío de participar del Distrito 11 es porque sé que hay mucho público joven, hay mucha gente del mundo universitario que hay que entusiasmar con la política, y al menos eso voy a hacer, que es lo mismo que más o menos he estado haciendo desde la academia y desde Idea País, que es otro espacio en el que me ha tocado participar. Ahora, entusiasmados o no entusiasmados con la política, van a ir a votar igual porque es obligatorio. Lo sé. Y la pregunta es ¿por qué tendrían que votar por Evelyn Matei y no por José Antonio Kast, que parece que le está haciendo sentido a más gente hoy día? Porque mira, los jóvenes hoy día, no me va a permitir erigirme como único vocero, pero lo que quieren es estabilidad laboral, lo que quieren es volver a acceder a la vivienda, porque hoy día los créditos son impagables, lo que quieren es una mejor situación económica, y la pregunta que se tienen que hacer es ¿quién ofrece mejores perspectivas para hacer eso posible? Yo creo que Evelyn Matei tiene una gran gracia, que es que convoca las voluntades necesarias para lograr las mayorías necesarias para hacer eso posible, y por lo tanto, en mi modesta opinión, esos jóvenes que están en su casa, que son gente práctica, que son gente muchas veces pragmática, tienen claro que la única que logra eso es Evelyn Matei. Ahora, usted ha visto las encuestas, ha estado todo este tiempo viendo encuestas. ¿Sabe cómo ven la mano? Sorprendente la criteria recién, ¿eh? Faltan 90 días, eso sí.
Sí, faltan 90 días y yo creo que el punto de partida comienza, de hecho, mañana. Yo me alegro que el chasis inicial sea ese. Me habría gustado que no llegáramos con esta farra de las dos listas, que hubiéramos llegado con una lista única, como también me la jugué en su minuto porque llegáramos unidos a la primera vuelta de gobernadores regionales, como me la jugué porque llegáramos unidos a la primera vuelta presidencial. Entonces digamos que la derecha no lo ha oído a usted. O sea, no sé si no me ha oído a mí, yo creo que a veces hay cosas como el sentido común que a uno le gustaría que calen mejor, ¿no? Pero le digo lo de la encuesta por lo siguiente, porque todo indica que a RN le va a ir mejor que a la UDI en el 16 de noviembre, en la parlamentaria. Y eso podría generar un tipo de movimiento que mueva a la UDI hacia republicanos, porque en el fondo, republicano es una rama, el tronco, comparten el tronco, digamos. ¿No le preocupa a usted para el futuro de Chile Vamos? Yo creo que, ¿una cosa como esa? Yo creo que en noviembre va a quedar muy nítidamente perfilado, por decirlo así, dos grandes proyectos. Una derecha que es frontal, como nosotros, que tiene vocación de mayoría, que busca construir con los distintos cosas que sean sustentables en el futuro, y por lo tanto mi tarea es cómo le damos espacio a esa centro derecha, a esa derecha chilena, que es la que permite ganar la mayoría. Mira, es como cuando teníamos el dilema, Iván, y permíteme 30 segundos, entre el rechazo y el recházala por una mejor. Algunos decían, no, vámonos con el rechazo, con todo. Eso nunca subió el 35%. Y nos la jugamos por el recházala por una mejor. Declaración pública incluida, donde asumimos, por ejemplo, el Estado Social y Democrático de Derecho, y eso habilitó a un mundo a estar por el rechazo y ganar con un 62%. Yo al menos me la quiero jugar por una derecha convocante, capaz de alcanzar un 62%. Esa es la tarea que tenemos desde Chile Vamos. ¿Eso es lo que está en juego el 16 de noviembre? Eso es lo que está en juego el 16 de noviembre, efectivamente. Y la pregunta es cómo van a convencer. Bueno, porque usted dice, pues, vamos a entusiasmar. ¿Cómo convencen a esa gente? Primero con convicción. A la gente que está dispuesta a votar por la oposición. Primero, Iván, diciéndolo con mucha fuerza, teniendo un proyecto claro, demostrando que cuando se trata de hablar de seguridad no es suficiente que usted hable mucho, sino que es necesario hacer algo como la ley Naín Retamal, como la ley de usurpación, como la ley que tipifica el ingreso ilegal. Todas esas cosas son de autoría de Renovación Nacional y las conozco de cerca porque soy parte de su autor. Entonces, aquí no basta de hablar de los problemas. Lo que hay que hacer es resolverlo y creo que en eso nosotros tenemos una tremenda responsabilidad. Diputado, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias a ustedes, que les vaya bien. Contigo, Chalper, futuro candidato del Distrito 11, ya empezó su campaña. Así, ¿eh? Pero falta para la franja, así que no se me entusiasme. Estamos haciendo Mesa Central también con la edición de Mesa Central. Estamos entregando casi a la hora, Beatriz Abud. Oye, pero es un récord. Nuestra editora también. Sí. Como Me dio siempre. todo perfecto. Beatriz Abud sigue en la edición de Tele13 Tarde, acá en el 13 y en T13 en vivo. También sigue la programación de Tele13 Radio y todas nuestras plataformas. Esto fue Mesa Central. Muchas gracias.